Hey there, guys. I hope that you can hear me. Just teniendo pequeños momentos de frustración acá con esta tecnología que me está embistiendo momentáneamente. How are you, everybody? How are you, everybody? How are you? How are you? And thank you for being here, Jose and Steven Gomez. How are you doing? Great to have you. And today tonight actually, we're gonna be reading the story of the Ugly Duckling, con el cual muchos como yo nos podemos sentir de alguna manera conectados, right? And thank you for being here. Thank you. Yeah. So we start our session on YouTube, and I'm about to start the session also on Instagram. And for the ones that want to join from Instagram, then they can see it there as well. All right. So how are you tonight? I hope everybody's fine. Edward says hi, 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 Jose. Hi, Steven. How are you doing? Great to have you. All right. Right now en este momento estamos en YouTube. Para los que quieran verlo desde YouTube, allí comparto pantalla. Aquí simplemente ven mi teléfono allí proyectando o proyectado a la pantalla. Sí, o sea que los que lo quieran ver más claro pueden ir a YouTube y allí en Fabulous Fabes, pues allí lo ven más claro. ¿Ok? El cuento de esta noche es The Ugly Duckling. ¿Ok? The Ugly Duckling. Voy a poner por acá también en YouTube. And just give me a second. Bear with me, please. También en YouTube. Fabulous Fabes. Y lo dejo por acá. Ok. Ya saben que también está en YouTube en este momento. Bueno, muchachos. Entonces vamos con esta lecturita, ¿ok? ¿Qué tal eso? What do you think? Good idea? I think so. Start then. Let me see. Let me just get rid of this. Can I? Just trying to. Yeah, perfect. All right. So tenemos el patito feo. Primero que todo, lo que notamos es que duckling, una forma del diminutivo en inglés, ese ling, muchas veces se refiere al diminutivo. En este caso, duckling sería patito, right? Okay. Existe otro patito que es el de hule, el patito de hule. Ese lo llamamos normalmente rubber ducky, no duckling. Bueno, allí tienen como una diferencia ya en el uso, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué sigue por acá. So, bear with me. I'm just trying to, get everything straight here. Que todo funcione. Es lo que estamos tratando. Okay, so it says, once upon a time, what's going on here? Just give me a second. I think I got disconnected somehow. Just give me 1 second. And just bear with me for just a second. Bluetooth on. I'm connected. Okay, that's fine. I was just checking. Sorry about that. Sorry about the interruption. Sorry. So dice, con entonado acento. Once upon a time, a duck sat on her nest in a big farmyard. It was almost time for the ducklings to hatch, and Mother Duck was growing tired of sitting on the eggs all day. It was such a slow job. She was eager to get off the nest and join the other farm animals. Yeah. Y comienza el cuento con érase una vez un pato, o en este caso podría ser una pata sentada en su nido, on her nest. Prestemos atención que uno se sienta on a nest, no in a nest. Duck sat on her nest in a big farmyard. Cuando hablamos de farmyard, estamos hablando de la finca en sí. Yo creo que en español, o al menos en mi español, yo no veo diferencia entre la casa y las praderas alrededor de la casa y pues toda la propiedad. Yo diría que simplemente estamos en la finca. Pero aquí, para ser más claro, no estamos en la casa en sí, sino que estamos afuera, en las, ¿cómo se dice esto? En el césped, ¿cierto? Estamos en las praderas de la finca. Entonces hablamos de farmyard, que un yard generalmente lo conocemos como una yarda o un
am, un jardín, ¿verdad? Pero en el caso de farmyard es la extensión pues, de tierra que hay alrededor de la casa, de la finca. It was almost time, ya era hora. It was almost time es ya era hora, ya iba siendo hora. It was almost time for the ducklings, y presten atención a esa forma, almost time for, y luego desde que uno dice qué cosa, qué animal, qué persona, luego to hatch, ¿sí? Ya era hora for you to do something, ¿sí? Ya era hora de que tú hicieras algo. En este caso, it was time for the ducklings to hatch. ¿Y qué es to hatch? To hatch es romper el cascarón del huevo, ¿ok? Nuevamente, los que quieran verme en YouTube, en este momento estoy en YouTube también, a propósito. Y pues bueno, en YouTube, no sé, en este momento tenemos a 6 peludos y peludas y muy gozosos, pues allí pueden ver la pantalla compartida, pero igual, el que les sirva mejor, excelente. Okay, so. Uh, anyway, so ducklings to hatch, right? To hatch, hatch. Esa T no suena. A mother duck was growing tired. ¿Sí? A mother duck, sorry, was growing tired. Presten atención al adjetivo tired, que es negativo. Es muy común encontrar adjetivos negativos emparentados o emparejados o en collocation con el verbo grow. Grow tired. Of sitting on the egg all day, ¿sí? Of the eggs all day. Ya se estaba cansando, se estaba agotando. She was growing tired of sitting on the eggs all day. De estar sentada sobre los huevos todo el día, como muchas personas que conozco. I'm just kidding. Era un chiste malo. I'm sorry. Hay veces que se me zafan. It was such a slow job. Era tan, ¿cómo dijéramos esto? Podría ser tedioso. Un trabajo tan tedioso. Slow. Hey to Profe and everybody else. I'm going to be saying hello to you in a moment. It was such a slow job. Era un trabajo tan tedioso. She was eager. ¿Sí? Ya se sentía en disposición, tenía ganas, quería, ¿sí? Ansiaba, she was eager to get off, levantarse, to get off es levantarse. Presten atención a que off es una preposición de movimiento que es el opuesto de on. So, si vas hacia la posición on o off es el opuesto, levantarte. So, get off the nest and join the other farm animals es unirse a los otros animales de la finca a corretear y qué sé yo. All right? All right. So there you have it. Ahí tienen el patito. Todavía no ha salido de su caparazón, perdón, de su huevo. Y aquí tenemos a la pata muy aburrida porque estos muchachos no quieren salir. ¿Cómo dice uno salir del cascarón? Se dice hatch. ¿Ya? Eggs hatch at a certain point, right? Hopefully. And okay, so the next page says, finally, the eggs began to shake. The ducklings were hatching. Oh, yeah. The ducklings were hatching. One egg cracked open, followed by another and another. Mother duck quacked with joy. The newborn ducklings practiced quacking as they looked around the vast farmyard. Up you're all hatched now, Mother duck said as she stood beside the nest. La letra del mensaje. Okay, maybe. Yeah, I'm gonna try to adjust the for the next session. Yeah, right now I think it's fine, right? Porque esta letra está arriba. Volvemos sobre el texto. Finally, mucha gente dice finally, finally, 3 sílabas. Yo sugiero una nueva pronunciación, finally, como fine, de fine, thank you, y luego ly, sencillo, ¿cierto? Finally, the eggs began to shake. Y los huevos comenzaron ¿a qué? A temblar, shake. The ducklings were hatching. The ducklings were hatching. Ya, iban a reventar, ¿verdad? One egg cracked open. Un solo huevo se partió. Cracked open. Presten atención a esa redundancia. Cracked open. Cracked open es una redundancia para mí, ¿sí? Se reventó abierto. Pero recuerden que en el inglés la redundancia es con plena seguridad parte del lenguaje de manera
diría yo, constante. Es muy constante. Es más, es casi que esencial, ¿sí? Si tú dices one egg cracked, es como que se quedan esperando los que hablan inglés. Crack, what? Cracked open. Okay, thank you. All right. So there you have it. So, redundancia, followed by another, seguido por otro, and another. Recuerden que esto de los another versus other and the other es un poco confuso para muchas personas, ¿cierto? Vamos a darle una explicacioncita rápida a eso. Tú tienes un número, como en este caso 5 dedos, y tú dices, wow, there was one finger, y ya sigues con los demás. And then another, and another, and another. Y si llegas al final, al último, ya no dices and another, sino que dices and the other. ¿Sí? Incluso si te saltas al último muy rápidamente, por ejemplo, have one finger here, and another, and the others. ¿Sí? Saltas de una vez a the others. The others or the other. ¿Ok? Generalmente depende del uso que le des. Si le das como adjetivo o sustantivo, bueno, cambia. The other, the others. Y another, recuerden, another es uno más. Por eso ese an está allí. Another, an other. ¿Sí? Uno más, another. All right, so let me see what else. Followed by another and another. Mother duck quacked, que es como hablan los patos, ¿no? With joy. ¿Sí? Con felicidad. O quack de felicidad. O graznó. ¿Cierto que es graznó? Creo que es de felicidad. The newborn ducklings practiced quacking. Y los recién nacidos, los patitos recién nacidos, newborn, sería recién nacido. The newborn ducklings practiced quacking. Practicaron graznando o practicaron sus graznidos. As they looked around the vast farmyard. Mientras que exploraban. Ese looked around se pega looked around. Looked around the vast farmyard es que miraban pues por ahí, o sea, exploraban. ¿Sí? Diríamos, ok, I'm just looking around. Lo podrías decir cuando estés por ahí, digamos, en un almacén o estás en una librería y alguien te dice, hey, uh, can I help you find whatever? Y tú le dices, no, I'm just looking around. Okay, I'm just looking around. No, estoy explorando, estoy mirando, no tengo nada que encontrar, no hay agenda, déjame solo. Bye bye. When you say, I'm just looking around, ya te dejan solo y te dicen, okay, if you need me, I'm going to be, okay, yeah, sure, bye. All right. I hope you're all hatched now, dice la pata. Ojalá, I hope, ojalá que ya todos estén listos, hayan salido de ahí. Mother Duck said, as she stood beside the nest. Beside es una preposición que me gusta, es de fortaleza, de fuerza, no sé, me parece interesante, comparada con next to. Me gusta beside, es más poderosa. Beside the nest, sorry, is next to the nest, right? All right. And let's go on to the next page. Look, ¿qué ven ahí? Voy a subirlo bastante, o sea que nos vamos a perder la imagen, pero bueno, igual lo que importa es la letra, ¿no? But the biggest egg was still lying there, unbroken. Mother Duck sighed and sat back down. How much longer is this going to take? She wondered. Just then, an old duck waddled over to visit. He asked Mother Duck how the babies were doing. The ones that have hatched are the loveliest ducklings I've ever seen, she replied. But that big egg still hasn't hatched. Oh, wow. All right, so once again, but the biggest egg, el más grande de todos, porque el más grande es the biggest, ¿sí? Y yo le adiciono ahí en mi español el más grande de todos, porque generalmente eso es lo que hace este tipo de comparación del superlativo, y es que compara contra un universo. Aquí, como no se menciona el universo, pues
entonces yo lo traería por contexto. El más grande de todos, o sea, el que entre todos los que empollaron, pues el más grande. ¿Ok? So, el más grande de todos en este contexto. Unbroken, o sea, intacto diría yo. Unbroken, intacto. ¿Sí? Unbroken. Todavía no se había roto. Mother Duck sighed. Ese generalmente es un gesto que se escucha. Es un gesto de frustración que se escucha así. Generalmente sin mucho esfuerzo. Si hay un poco de esfuerzo, ya sería algo diferente como a groan, like when you say, cuando tú dices algo como, "Ah", ya eso no es un sigh, eso es a groan, que es más como un tipo, ya como de, ¿qué les dijera yo? Una queja, ¿sí? Mientras que aquí es simplemente como resignación, ¿no? Tomas aire y lo botas, ¿sí? Resignación, eso es lo que es a sigh. Sigh es el verbo, esa GH totalmente muda. O sea que aquí en el pasado sería sighed and sat back down. Presten atención, nuevamente, uno se sienta hacia abajo, ¿cierto? Sería muy ridículo en español uno decir, yo me senté hacia abajo. Porque no se sentó hacia arriba. Yeah, just try it. Sat back down, nuevamente la redundancia, la exploración del tema, de la dirección, del movimiento, de la dirección, de la concentración, por ejemplo, y una mirada, siempre en inglés es comúnmente declarado. Sí, incluso, fíjense, este back, que es volver a la posición inicial, se declararía en inglés de esta manera con un adverbio, mientras que en español utilizaríamos otro verbo, como regresó, ¿sí? Like returned, podría ser. Pero en inglés este back es, ¿qué le diría yo? Un muy buen sustituto a ese porque es más movible, lo puede poner uno en casi cualquier lugar, ¿sí? How much longer is this going to take? How much longer is this going to take? ¿Cuánto tiempo más? Es el longer, que es comparativo, de ahí sale el más. ¿Cuánto tiempo más? Y ustedes preguntarían, ¿y de dónde sale el tiempo? De long, ¿ok? Presten atención. El long en inglés es pues una marca del tiempo, ¿ok? Just my wife here, just making me laugh. She's the best in the world. I was ordering coffee. Estaba ordenando café y me estaban haciendo mímica. So, that's what wives do, right? I mean, terrible. Anyway, how much longer is this going to take? Entonces, ¿de dónde sale el tiempo? El tiempo sale de el long. Long generalmente hace alusión al tiempo, ¿sí? Is that going to take long? Va a tomar mucho tiempo. Is that going to take long? ¿Sí? Y él dice, no, this is going to be short. O sea, corto tiempo. Las ideas de long and short hacen alusión al tiempo. Y la idea de longer es un comparativo que sería más tiempo. Cuanto más tiempo, ¿sí? Esto va a tomarse. She wondered. Ese wonder es uno preguntarse uno mismo, hablar con uno mismo o simplemente pensar, ¿sí? Lo pueden categorizar como un sinónimo de pensar, wonder. Y recuerden que es con los labios muy cerrados, no es con los labios muy abiertos porque sería como uno perderse e irse a divagar, que es un verbo muy parecido. All right, so I hope it's gonna work. Yo creo que me va a tocar apagar a- al ayudante de Apple, a la ayudante de Apple, porque siempre me mete por ahí de vez en cuando. Anyway, so she wondered. Just then, an old duck waddled over. Waddled over es que se vino caminando, pero miren cómo caminan los patos. They waddle, ¿sí? Nada más presten atención en su mente al recuerdo que ustedes tienen de cómo caminan los patos así meneaditos. And they waddle, ¿sí? Van boleando la cola de un lado a otro, ¿cierto? Y como que las patas, como que no sé, I don't know. They just waddle. Eso sería. Como ustedes ven que camina un pato, they waddle.
Yo digo que están más hechos para estar en el agua. So, that's what happens to them. They waddled over to visit. He waddled over to visit. Ese over quiere decir que llegó a donde estaba ella. Tanto comunica esa palabra, ese over. Sí, llegó, le llegó pues ahí. He asked Mother Duck how the babies were doing. Que cómo estaban los bebés, cómo iban. The ones that have hatched, los que ya empollaron, the ones that have hatched are the loveliest ducklings, los más lindos. The loveliest, lo más lindo del mundo. Lo más lindo que he visto en toda mi vida, I've ever seen, sería el universo. Cada vez que yo exploro el tema del superlativo, siempre estoy en búsqueda de ese universo contra el cual se compara. En este caso, en la experiencia de la pata, nunca había visto, pues, patos más lindos, patitos más lindos. Pero claro, era mamá. Para la mamá los hijos siempre son hermosos. She replied. Y ella contestó, but that big egg still hasn't hatched. Aquí, con estos have y has, hacemos alusión a un pasado no definido. ¿Ok? Informalmente, también podría quitar este have y decir the ones that hatched are the loveliest ducklings. ¿Sí? Digamos que esto es gramaticalmente una mejor opción cuando yo no declaro cuándo fue que ocurrió. Sencillamente digo que ocurrió de que ya empollaron, pero no digo cuándo. ¿Sí? Ante el evento que yo diga cuándo, utilizaría el pasado simple, hatched. Pero si no lo declaro, have hatched. Pero igual es como en el español, en el inglés. A este lado del océano tampoco lo utilizamos mucho. No decimos como los que ya han empollado, sino los que empollaron. Más fácil. Alright, pero este universo sí, es buen uso acá. That I have ever seen. Que he visto de los que he visto en toda mi vida. She replied, okay, bla, bla, bla. And that big egg still hasn't hatched. Y ese que todavía, no ha empollado. All right, let's continue. I'm going to read this page. Voy a leer esta página y miro a ver qué comentarios tienen, preguntas que tengan, comentarios. Pueden ir también poniendo allí en sus notas, o sea, aquí en el chat, pueden poner lo que van aprendiendo, porque eso es básicamente como la confirmación de que en realidad lo aprendieron. Es algo importantísimo, tomar nota de lo que a uno le parece interesante para no olvidarlo. Para eso son las notas, para no olvidar. Es una función química que ocurre ahí en el cerebro cuando haces eso. The old duck peered at the large speckled egg. Hmm. Why, that's a turkey egg. There's no duckling in there. I'm sure of it. Leave it alone and go teach your ducklings how to swim. Mother Duck was sure that the egg would hatch soon, so she sat on it some more, waiting for the last baby to hatch. Entonces este pato llega y dice como que, pero venga, 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 ¿sí? Como que, pero, sí, ese como, pero vení. Eso sería más o menos en inglés ese why que hay ahí. Ustedes dirían ese why porque hay, eso no es una pregunta, no, no es una pregunta, ¿sí? Simplemente como parte de una exclamación, digamos, tentativa. Una exclamación tentativa, ¿cómo es eso? Como cuando uno dice, pero vení. Uno como que exclama algo, pero no está seguro de qué es. Eso, a mi forma de verlo, yo lo llamaría una exclamación tentativa, cuidadoso, ¿no? Como que no sabe exactamente qué pasa, lo cogieron cortico y no, ni idea. So, en inglés podríamos decir, why, that's a turkey egg. Pero vení, eso es un huevo de pavo o de pisco. Um, Speckled, ¿qué es speckled? Que lo tenemos acá con el huevo, manchadito, ¿sí? Con manchitas, con veticas. That's speckled, ¿ok? And eso peer, es un sinónimo de look, ¿ok? Es un sinónimo de look. Ahora, peer at, y look at, y stare at, y peep at, y glance at, y glimpse at, todos los sinónimos de look llevan la preposición at a propósito. What a duck. Qué pato. Uh, the old duck peered at the large speckled egg. ¿Qué es eso de peer? Peer muchas veces es mirar con dificultad. Pero aquí la dificultad no es
en la visión. La dificultad está en la interpretación, que él mira ese huevo y dice, pero está huevo. Y lo mira y lo mira. Eso es la intención que se deja entrever ahí con el uso de peer, que comunica mucho más que si tú pusieras ahí looked, ¿sí? The old duck looked at the large egg. Bueno, no habría más que hablar, ¿cierto? Correcto, la flor. Pero cuando tú pones peer, además de ser sinónimo de look, estás, digamos, trayendo a colación la actitud, que es muy importante con todos esos sinónimos de look, la actitud con que se mira. Aquí es un tema ya como de estudio, de análisis, pero no un estudio y un análisis que lleve al fruto de lo que uno quiere encontrar rápidamente, no. Esto le da dificultad. El pato lo mira, lo mira, lo mira, hasta que por fin, pues, exclama ahí como, hace el aspaviento, trata de exclamar, pero no está seguro y dice como que, why, 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 there's a turkey egg. Pero vení, eso es un huevo de pavo. There's no duckling in there. Ahí no hay ningún patito. Ah, there's no duckling in there. No patito. There's no duckling and they brought me coffee. That's a good thing about having a family, right? They bring you coffee. Nothing else. Mm, this coffee is hot and it's dark. Like I like it. I like it. I like it hot and dark. Anyway, uh, so here we have, there's no duckling in there. Ahí no hay pato. ¿Sí? Ahí no hay pato. Ahí no hay pato. In there. Hay que decir in there, dentro. Ahí dentro no hay pato. I'm sure of it. Segurísimo. I'm sure of it. Leave it alone. Déjelo ahí. Leave it alone. Déjelo ahí. Déjelo. And go teach your ducklings how to swim. Presten atención que uno en inglés teach a alguien how to do something. Okay? So teach your ducklings how to swim. Ve, les enseñas a nadar, how to swim. But Mother Duck was sure that the egg would hatch soon. ¿Sí? Ella estaba segura de que ya estaba que reventaba. So she sat on it some more. Entonces se sentó otro ratico más, some more, waiting for the last baby to hatch. Y esperando a que reventara el cascarón el último bebé. El último de sus bebés. And now I'm going to go over comments, questions, and concerns. See what we got here. Yeah, verdad. Aquí en el español paisa le decimos patos a la gente que son así como ese pato. An idiom about all duck and or dinner, is it common? Todo pato o no? But I don't know what that idiom communicates. What is that? All duck or no dinner? Ni idea. I have an idiom about duck. All duck or no dinner. I'm thinking. Because I haven't heard it. Yeah, I haven't heard this one. All duck or no dinner. Hay una cosa interesante con duck y es que los ducks sumergen la cabeza en el agua y se pierden. O sea, uno no los ve. Es lo que hace también un pato. Un pato se hunde y uno no los ve. So, muchas veces para no protegerse, uno ducks, se baja la cabeza. But I have no idea. All duck or no dinner? No idea. You can explain it to us, Sebas. What else do we have here? What else do we have here? Anybody else? Let me check. Jonathan is here. And lots of people. Yeah. Yeah, I'm going to try to pay attention to the text. And what else do we have here? All right. So let's go back to the bottom. Entre tanto que voy leyendo, ustedes pueden ir poniendo allí lo que van aprendiendo, lo que les llame la atención, lo que ustedes digan, esto no lo quiero olvidar, etcétera, etcétera. En YouTube tenemos a 9 personas. Marqué por acá en YouTube. ¿Cómo echar un vistazo? Look around. Correcto, echar un vistazo. Eso nos lo dice Fanny Yolanda. Echar un vistazo es look around. Sí, estoy echando un vistazo, estoy explorando, mirando. ¿Sí? Estoy curioseando, también decimos mucho por acá. Speckled, con manchas, pecas, correcto. ¿Cuándo utilizo the last and last?
The last es en un orden, ¿sí? The last es en un orden. Por ejemplo, there was one and the last one, y el último, viene en un orden. Mientras que last se utiliza con algunas expresiones, sobre todo de tiempo, para hablar de cuando es el último que se registra, pero en el caso de expresiones de tiempo, por ejemplo, en el caso de otros contextos, como decir el último libro, yo no puedo decir the last book, ¿sí? Porque me veo forzado a decir the last. Entonces, si tengo que decir the last, me queda raro, suena feo. Entonces, prefiero decir the latest book, his latest book, sería el último. I hope I helped a little. Excellent story for YouTube. Thanks, Fabian. Okay, great. I like that you like it. Muy borroso. Si es borroso en YouTube, cuadran a 720 y les queda perfecto. All right, very good. Okay, so let's continue. Let's continue. And all right, so um, the old duck. Espero que ahí se vea bien para los de Instagram. The old duck. Oh, okay. I already read this one. What an idiot, right? It's like, come on, Fabian, wake up. And plus, yeah, don't go there. Thank you. Thank you, Fabian. All right. Sometimes Fabian is just crazy. Never mind. Finally, finally, or finally. Yo les sugiero finally. Cambien un poco. Finally. Finally, the egg began to crack. The egg began to crack. And out tumbled the biggest duckling Mother Duck had ever seen. But he wasn't just large, he was funny looking. His gray feathers looked dirty next to the bright yellow feathers of the other ducklings. What a great big duckling! Mother Duck exclaimed. He doesn't look like the others. But he can't really be a turkey, can he? I guess we'll find out tomorrow when I take the baby swimming. Okay? So, finally, ya, pues a la larga, después de un rato, finally, que es lo que declara un poco el finally, finally yo creo que declara un poco o deja entrever un poco frustración, aburrimiento. Por ejemplo, cuando tienes que esperar a alguien y lo ves que llega, es como una exclamación mezclada con queja. Sorry. Finally, oh, look at you, finally here. Poco ahí irónico, cínico. The egg began to crack, and out tumbled the biggest duckling. ¿Sí? Out tumbled. ¿Sí? Salió dando tumbos. Puede haber una relación en algún momento. Alguien lo trajo acá a donde yo vivo, que hablamos español, y escucho que algunas personas dicen dar tumbos. Y se me parece mucho a tumbled. ¿Sí? Out tumbled, dio tumbos. ¿Sí? Se partió el huevo se rompió y out tumbled, salió dando tumbos. The biggest duckling, el patito más grande, Mother Duck had ever seen. El universo acá es que la madre había visto, la mamá pata había visto polluelos o bebés pato o patitos en su vida, pero este era el más, the biggest. But he wasn't just large, he was funny looking. ¿Y qué es eso de funny looking? ¿Mm? Chistoso, cómico. No, funny looking es raro, extraño, muy diferente a todos los demás. Funny looking. His gray feathers looked dirty. Se veían sucias. Dirty. Next to the bright yellow feathers of the other ducklings. ¿Sí? Se veían sucias, pero en comparación. ¿Cómo dice uno en comparación acá? Interesante. Next to the bright yellow feathers. Pues lo comparas directamente con la característica específica,
Pero mira, ese next to es una forma de decir en inglés comparado con. Simplemente lo pones al lado y eso es como decir comparado, ¿sí? Yo también pienso que la palabra comparar tiene que ver con ponerlos en par, uno al lado de otro. Entonces puede ser que desde la raíz de esas palabras haya algo ahí en común, ¿sí? Next to y comparar puede ser hacerlos como pares uno al lado del otro, puede ser. But that's just me taking license. ¿Qué es taking license? Es yo imaginándome cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. Me suena a comparar, a emparejar, a ponerlos de lado a lado. Next to the bright yellow feathers of the other ducklings. What a great big duckling. ¿Sí? Qué grandísimo, grande, ¿ah? Great big duckling. Un poquitico de redundancia nomás, pero eso es lo normal del inglés. Great big duckling. Mother Duck exclaimed. Claro, en su emoción de momento, pues la redundancia es una de esas armas que te permiten declarar la emoción. So, he doesn't look like the others. No se parece a los otros. No se parece. Doesn't look like. ¿Sí? En español, dos palabras, no tres. No se parece en inglés también, doesn't look like the others. But it can't really be a turkey, pero no puede ser un pavo. Can he? Hay ese can he, o sí, pero no puede ser un pavo, realmente. Pero yo no creo que sea un pavo, o sí. ¿Cómo dice uno ese o sí? Simplemente utilizas el modal que tienes acá en este caso y lo vuelves como que fuera una pregunta tipo tag question, que son esas con las que uno afirma, confirma o pregunta al final de una oración, que no es pregunta. Por ejemplo, you're Fabian, aren't you? Eso se llama un tag question. Aquí el propósito comunicativo no es en realidad preguntar nada, sino como uno mismo, como hacerse como una propia edición ahí, como que uno lo afirma al principio con mucha certeza, sin tener información, pero no puede ser un pavo. Estás muy, muy, muy convencida, como mamá pata, pero de un momento a otro recapacitas, te editas en lo que acabas de decir y dices, ¿Kenny? ¿Sí? But he can't be a turkey. ¿Kenny? ¿O sí? I guess we'll find out. Bueno, me imagino que mañana nos daremos cuenta. Darse cuenta, find out. When you take the baby swimming. All right. So, what do you think? ¿Cómo van hasta ahí? Embedded questions. Yes and no. That's not an embedded question, Martinez. That would be a tag question. Embedded questions son más como cuando uno pregunta, do you know where the bank is? Por ejemplo. Let me see what else we got here. Love finally pronunciation pronounced it bad. Yeah, finally. Puedes decir finally, está muy bien, pero finally. Ahí hay una cosa con esto de las pronunciaciones, digamos, más coloquiales y reducidas, y es que confunden a un entrevistador y le hacen pensar que eres más pro, ¿sí? Hay una pequeña, pues, como trampilla. O sea, que es mejor sonar un poco más coloquial porque despistas al enemigo que es tu entrevistador. Si el entrevistador te va a poner un C1 y lo duda, y tú te vuelves otra vez te regresas al lado de lo que es coloquial, él dice como que, no, 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 sí es C1, sí es C1. Yeah, it's true. Yeah, believe me. Anyway, so let's go on. Let me see what else. Drake versus Duck. Ah, White Duckling con ING. Es el ling, Alec. Ling es otro sufijo diminutivo, ¿sí? Es otro sufijo diminutivo. Da-da-da. Pure look. Yeah, okay. Let's go on. So, where are we? Right here. Next page. The next day, al día siguiente, diríamos en español, ¿cierto? The next day, o al otro día. The next day, Mother Duck and the babies waddled across the farmyard. Recuerden que waddle hace referencia descriptiva a cómo camina un pato, así tongoneado, ¿cierto? Como de lado a lado, como torciendo los pies, ¿cierto?
that waddle across the farmyard. Así cuando una persona camina como chapín, ¿sí? O pativolteado, que llaman también, eso puede uno también decir, oh, there he comes waddling down the street. Sí lo voy a decir. Ese Rubén, ahí viene waddling down the street. Ahí viene caminando como un pato. Ah, yeah. So, Mother Duck watched proudly from the riverbank. Okay, sorry, I jumped. Me lo salté. Where were we? Waddled across the farmyard. Sí, recordemos que ese farmyard es las praderas de la finca. When they reached the river, que es cuando llegaron al río. When they reached the river, ese reach es muy interesante, un verbo que como no guarda mucha relación con la lógica de los verbos que utilizamos para ese mismo efecto en español, pues error de nosotros es no utilizarlo bien. Yo diría, obsérvenlo y espero que les guste reach y quédense con él. Róbenselo, ¿ok? Porque yo diría que el estudiante, el estudiante normal de inglés diría acá, when they arrived, ¿cierto? When they arrived. Como que no nos cuadra mucho reach, lo digo pues porque lo pienso así, pero si ustedes difieren, están en todo su derecho, pero yo diría, pronosticaría que de 10 estudiantes, 8 no dirían jamás reached, ¿sí? Si 2 dicen reached, es demasiado. Yo digo que nos quedamos con arrive. Es como que hay ciertos verbos que nos son, digamos, generalmente más fáciles de recordar. Generan recordación quizás porque o fueron los primeros que vimos con ese significado o se parecen a algo en español, como arribar, arrived. Entonces, fácil, ¿verdad? Pero reach es tan común y tan de uso que ahí es precisamente donde uno también engaña o hace, digamos, el pequeño cambiazo al entrevistador y el entrevistador dice como que, no, déjame un momento, no, yo lo había puesto en B2, no, ese uno, ese uno. I suggest there, reach the river when I reach the supermarket. ¿Sí? ¿Usted cuántas veces ha dicho que when I reach the supermarket? Never, right? I believe. También puede ser figurativamente, when I reach a more mature age, cuando yo llegue a una edad más madura, ¿ya? Por no decir when I get older, so ahí lo tienes. ¿Ok? Get works too. Get. Get there, sí, claro, claro, claro que sí, Martínez. Pero diría que get incluso para nosotros es mucho más familiar. Y yo creo que aquí la idea que estoy tratando de impulsar, una mini agenda mía, es tratemos de irnos por lo que siendo coloquial no es familiar para mí. Porque resulta que uno no es tampoco muy único que digamos en esta carrera de aprender idiomas. A fin de cuentas, todos vamos al mismo curso, ¿no? Resulta que todos aprenden la misma cosa, entonces es bueno cuando uno se encuentra con algo novedoso, lo entiende, ok, reach the river. Ok, 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 I got it. Y de ahí en adelante todo reach. Y never know, ¿no? De pronto, you reach a very high mark on the TOEFL test or IELTS test. When they reached the river, the ducklings jumped right in. ¿Sí? Presten atención que lo que es la dirección en que algo ocurre en inglés, nuevamente se los digo, es declarado abiertamente, es muy común. Jumped right in. Right in, jump in. Jump in es meterse, ¿sí? They tipped over. Tipped over, the tip over es caerse. O sea, si el pato está ahí nadando, es que se ladea y se va al agua, ¿cierto? They tipped over. Tip over es esto, básicamente. Caerse, caerse. They tipped over, perder el balance. At first, de primerazo. La primera vez. Al comienzo. At first. But they were soon upright. Y el opuesto de tip over es permanecer upright. Upright, que es derecho. O sea, normal. En balance. Upright. And their little legs paddled. Tengan en cuenta que un paddle es como un remo, ¿sí? Un remo. Es un paddle. Existen también los oars, sí, pero yo diría que los oars tienden a ser más grandes
y pueden ser, digamos, más especializados para un tipo de nave que uno le esté dando paddle, pero en sí paddle es como más hecha así rústica, ¿sí? Normalmente para embarcaciones pequeñas, un remo. Y resulta que por la forma de las paticas de los patos, pues ellos reman por debajo del agua, ellos reman, ¿sí? So, and their little legs paddle beneath them. Presten atención a la preposición beneath, que es tan bacana, debajo, ¿sí? Podrías decir under them. Yeah, sure. Beneath is also the same thing. Mother duck watched proudly. La mamá pata los vigilaba, ¿sí? Porque es que presten atención ahí nuevamente con los verbos de los sentidos, sobre todo de la visión. El hecho de que uno cambie de look a otro ya declara cierta actitud, declara cierto semblante, requiere un poco más de información del contexto, o si no, uno lo deriva automáticamente. Aquí el hecho de que Mother Duck watched them, watched proudly, es que ella los vigilaba, los seguía con la mirada, prestándoles atención máxima y sintiéndose grande, sintiéndose, ¿cómo se dice? Proud. How do you say proud in Spanish? Orgullosa, right? O sea, proudly sería de manera orgullosa. Muchas veces no podemos utilizar ese li con mente. Yo no diría orgullosamente, sí, porque ya cambiaría el tono a negativo, ¿cierto? Creo. Me lo dijo de una manera orgullosa, orgullosamente. I don't even know. So watch proudly es, los miraba ¿con qué? Con pride o proudly. Digamos que, sí, feliz de tenerlos. From the riverbank. The riverbank, buen dato ese. El riverbank es la ladera, ¿verdad? O sea, el borde del río, the riverbank. Well, she said to herself, y se dijo a sí misma, she said, sorry, mi teléfono es que entiende cosas. All right, so, well, she said to herself, that big gray baby is certainly not a turkey. Hmm, no, eso no es eso no es, perdón, eso no es un pavo. Look how well he uses his legs. Mira cómo utiliza de bien sus patas, cómo las mueve. What a strong swimmer. Qué fortachón para nadar, qué fuerza. He is, okay, qué nadadorzazo diríamos aquí. He's my own little one, all right. ¿Sí? Es mi pequeñito, total. All right, total. And he's almost handsome. And he's almost handsome. Qué pecado. Es casi lindo. He's almost handsome when you take a good look at him. O sea, uno se queda mirándolo y de lo feo es hasta bonito. Uno con una mamá así, mejor dicho. ¿Ah? Uno con una mamá así. Uno queda mirándolo y de lo feo es hasta bonito. Almost handsome when you take a good look at him. A good look at him es que se queda mirándolo. Y ya como que desenfoca y dice, pero vení, yo desenfoco y lo veo hasta papacito, ¿eh? Eso está bueno. Sí o no, cuando le digan a uno, por ejemplo, no sé, digamos que uno está por ahí en una salida con una baby, ¿sí o qué? Y la baby le dice a la amiga, ay, no, pero es que ese man está muy feo, parce. ¿Qué es esa gorzobia de man? Y entonces la amiga le dice, no, tranquila, desenfoque. O si no, tómese un traguito para que desenfoque más fácil. Los embellecedores. Anyway, so this is Mother Duck. ¿Qué mamá tan mala? Okay, so let's continue. Let's continue. Oh, yeah. Por acá viene el feo. When the ducklings, when the ducklings finished swimming, it was time for them to meet the other farm animals. Come now, Mother Duck said to her babies. Don't be scared. Look alive. And don't turn your toes in. A well-bred duckling turns its toes out just like its father and mother. Now bend your necks and quack hello. Esa es la mamá pata. ¿Sí? Listo, llegó la hora de llevarlos pues al ambiente social, a que conocieran a los otros animales de la finca, de other farm animals. Y le dice, bueno, venga, 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 muchachos,
Come now, muchachos. Mother duck said to her babies. Mm, algo interesante con todas esas H's de her, him, etcétera, his, es que yo las pierdo. Generalmente en mi forma de leer sin pausa se pierde, perdón. Mother duck said to her babies, to her babies, to her babies. Pero definitivamente caigo a babies, to her babies. ¿Sí? No me puedo quedar ahí en porque nadie entiende eso. Mother duck said to her babies, don't be scared. No les dé miedo, muchachos. Look alive. Sí, actúen como que estuvieran vivos. And don't turn your toes in. Que no caminen con los dedos volteados hacia adentro, o sea, chapines. Decimos aquí en mi español que yo los conozca son chapines. Así decía mi mamá, así digo yo porque es lo único que tengo en la mente. Chapines es con los dedos, con las puntas de los pies volteadas hacia adentro, ¿cierto? Ya ustedes podrán tener otra forma de decirlo. Entonces, caminando, o será que chapines con los toes hacia afuera. I don't know, really. Entonces, ¿cuál es pati volteado? I have no idea. Mi mamá era tan criticona que ella sabía que era chapín, pati sambo, pati volteado, garetas. And I think I got it, but I'm not sure. Dije chapín, pero puede ser que chapín sea al revés, con los toes hacia afuera. I don't know. But if you know anything, just let me know. Comuníquenlo por aquí. Pero entonces ella los corrige y les dice a garetas, sí, que los pusieran a dormir con la cobija enrollados. Look alive, don't turn your toes in. No me caminen así. A well-bred, un duckling, o sea, pues aquí el duckling es un muchacho, entonces, un muchacho bien criado. A well-bred duckling turns its toes out. Y ahí es donde yo me confundí ya. No sé si chapín es con los dedos hacia afuera o hacia adentro. I don't know. Just like its father and mother, como papá y mamá. Now, bend your necks, ¿sí? Pongan sus cuellos así no sé cómo era bend your necks acá en este caso para un ganso, o sea, como que lo bajen o qué. Y quack hello, ¿sí? Digan, o graznen hola. What else do we have here? I mean, do you have any questions or comments? Caretas, yeah. Caretas como patizambo, ¿cierto? Bow-legged, bow-leg. Orgulloso, perfecto. Row is the verb. Yeah, row your boat. Right and reach. Thank you very much, David. Eso que hace David acá, David 1113. Fíjense, muchachos, yo creo que el aprendizaje, como todo en esta vida, es mucho también de tener un estilo o una técnica. La técnica que utiliza aquí David es muy sencilla. Él pone ahí, me encantó la explicación de arrived and reached. Ahí lo dejó plasmado. Eso quiere decir que él va a estar mucho más, digamos, listo, presto a utilizar estas formas verbales en sus diferencias porque hizo la nota. Uno muchas veces se queda con el conocimiento que está fresquecito de manera muy tácita. Uno dice, no, no, ya entendí. ¿Qué entendió? No, no, que ya entendí. Pero escríbalo. No, no, yo ya entendí aquí en la mente. Y nunca lo utiliza. Y esto del inglés es para utilizarlo, muchachos. Esto no es para uno acumular conocimiento. Recordemos que mi consigna es, qué pereza uno seguir aprendiendo inglés, qué pereza uno saber inglés. Hable inglés. La única manera es esta. Nótelo, úselo. I rest my case. I was just drinking some coffee. This coffee is delicious. It's bad coffee, pero a esta hora cualquier coffee is delicious. O sea que se puede usar ese sufijo de diminutivo en cualquier, por ejemplo, horsey, horseling. No, no, únicamente en algunos casos. Yo digo que es más limitado. ¿Sí? Existe también una forma del diminutivo que es más como babyish, como hablan los bebés. Y los bebés dicen horsey, a horsey, que sería entonces Horse, y le pone la Y y se vuelve horsey. All right? No funciona con todos, no, no funciona con todos. Es el ling, tiene que ser ling. ¿Sí? All right, so let's continue. Let me check.
YouTube for a second. Let me see what you guys got there going on. A ver qué tienen por acá ustedes funcionando en los YouTubes. Give me one second. Is there anybody here? Yes, there are people. 13 people on YouTube. Um, ¿Cuándo se utiliza when or as? As es más como while, como mientras. O sea que ahí no habría como en realidad un punto de contraste y comparación con when, aunque en ocasiones when se puede utilizar como while también, ¿cierto? Next to para comparar al lado del perfecto. Me gusta mucho ese comentario de Usux. Perdón, ahí les muestro lo que tengo por acá. Luego tenemos Daisy Diana Álvarez, thanks Fabian, next to comparar, tip over, fell over, sí, correcto. Es caerse como para el lado. Soy John Polo. Hey, John Polo. Hello, Fabian, Fabulous. Great to see you, dude. Thank you very much. All right, so I think that's it, right? There's nothing else here. Ok, muy bien. Entonces regreso a la historia y seguimos leyendo. And then we scared, look alive. And ok, so veníamos por acá, vamos a la siguiente página. Y dice así: As the ducklings quacked. Ese as ahí, pues ahora me lo preguntaban, es mientras que, sí, pero me gusta mucho el as porque es muy rápido y se mete en cualquier parte. O sea, es muy oportunista. Mientras que un while y un meanwhile son transiciones más fuertes y bueno, demandan un poco más de energía en el momento justo, cuando el contexto lo demanda y qué sé yo, un poco de pausa. Aquí esto es como si nada, pasa así como si nada, ¿sí? Como Jesse Uribe. As the ducklings quacked low, the chickens, geese, and the other ducks glared at them. There are too many ducks as it is, cried an old goose. And now we have to deal with this new bunch too. That big one is so ugly, it's hurting my eyes. Leave him alone, Mother Duck said as she flapped her wings. He may not be handsome, but he's happy. He can swim beautifully. In fact, he's a better swimming than his brother and sisters. There you go. Okay. Para que no jodan, sí, ok. Meten con la mamá. Anyway, as the ducklings quacked low, mientras que los patos iban graznando ola por todos lados, los pollos, los gansos, que a propósito, goose es geese, o sea, un goose y tres geese, cuatro geese, es uno de los plurales irregulares del inglés. And other ducks glared at them. Y aquí, gran oportunidad, interesantísimo este verbo, sinónimo de look. O sea, tú podrías fácilmente decir the other ducks and the geese and the chicken looked at them, los miraban. Pero mirar, ese look, no revela absolutamente nada. Es muy funcional. Aquí la estética es que es vigente en nuestra mente que esto es que lo miran con rabiecita. Es como que... Y así, eso es to glare. Así hasta con aire aspirado entre los dientes. That is to glare, ¿sí? Imagínense, nada más pues ahí le ven el pose a las cejas a este pato, aquí, y vean esto. Eso es lo que uno hace cuando you're glaring at someone. Ahora, presten atención, como es sinónimo de look, lleva la preposición at, ¿sí? Ya habíamos visto antes peer, que es como tratar de descifrar algo mirándolo. Y aquí tenemos glare, que es mirar con este odio, desgano, repudio, ¿cierto? Mirar con repudio. Incluso en el español nosotros no tenemos esta riqueza de vocabulario, ¿sí? Miren que en el español únicamente tenemos el mirar, ¿sí? Para todo es mirar. Me miró feo, me miró de reojo, me miró, I don't know, just think of all the possibilities. Y siempre es con mirar. Mientras que en el inglés existe un verbo para cada caso. Muy interesante. En este caso, mirar así con rabia, con
con desprecio es to glare, ¿ok? Pero recuerden lo que les digo, un principio muy válido, y es que a nivel de uso, si son sinónimos de look, así como look at, todos llevan at. En este caso, glare at, peer at, peep at, gawk at, gawp at, stare at, glimpse at, glance at, etc. There are too many ducks as it is. Pegó el grito. An old goose. Ese cry es también pegar un grito. Cried an old goose. There are too many ducks. ¿Qué es ese de too many? Demasiados. No cabemos. No hay para tantos. ¿Sí? Eso es cuando hay too many. Too many, too much, and too, en términos generales, es para cuando expresas que algo llega a un límite donde ya se convierte en problema. ¿Ok? O sea que nunca vas a utilizar too para hablar de algo bueno, para hablar de algo fantástico o para echarle un piropo a la mujer. No, mala idea. I love you too much. Pero la esposa caminando como que, ¿y entonces qué va a hacer? No, pues que te voy a dejar. Demo así. Pues ya me firmó el divorcio porque si yo te amo demasiado. Yeah, that could be something, right? Qué buena historia esa, ¿no? Una historia de too much love. Yeah. So too many ducks as it is, ya es un problema. Tenemos sobrepoblación. And now we have to deal, y ya nos va a tocar lidiar con este montón también, con este nuevo montón. Ahora, presten atención a ese lidiar, ¿cierto? Nos va a tocar lidiar, nos va a tocar aguantarnos, que podría también ese deal, ¿sí? Aguantarnos a este otro combo, ¿sí? A este otro combo. That big one, a propósito, ¿cierto? Ese grandulón, that big one is so ugly. Recuerden que cuando yo digo so, estoy esperando a que me elabore más el concepto y me explique por qué dice so ugly. Entonces dice so ugly y ahí lo explica por qué dice so ugly. He's hurting my eyes. Está tan feo que me hace doler los ojos. Me hace doler los ojos, imagínense. He's hurting my eyes. Y ahí ya cuando la pata, ahí es cuando la pata ya saca la pata y dice, hey, 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 leave him alone. Me lo deja quieto. Al niño no me lo joda. Leave him alone, dice la mamá. Said, Mother Duck said, dijo la mamá pata, mientras, pero ese mientras ahí es tan chiquitico que ni se nota. As she flapped her wings, mientras boleaba las alas. Flap es bolear, ¿sí? He may not be handsome. Ahí ella concede a la fuerza. Sí, ahí dice ella, en español diríamos, puede que no sea lindo, puede, ¿sí? Esa concesión ahí, ese conceder ahí, es usted así como que listo, bueno, puede que tenga la razón, lo puedes utilizar con may. Y ese may es muy interesante, me parece a mí sexy. Me parece sexy porque, porque revela que tú, pues, de alguna manera estuviste de acuerdo, ¿sí? Viste la lógica de la otra persona, pero aún así lo tienen mezclado con un sentimiento que es encontrado. Y bueno, estás a la defensiva. So, he may not be handsome. Puede que no sea lindo, but he is happy and he can swim beautifully. In fact, y aquí viene entonces sorpresa, 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 porque siempre in fact es para deslumbrar. Y aquí deslumbra con in fact, he's a better swimmer than his brothers and sisters. O sea, feo y todo, pero el que más nada. El que más nada. Better swimmer. ¿De dónde salió ese el que más nada de acá? He's a better swimmer. Porque es que yo no voy así en español, en realidad, yo no hablo así, yo no diría como que es un mejor nadador que sus hermanos y hermanas. Suena raro. Digo, nada más. Sí, eso a nivel, pues, paisa. Yo no sé los que sean de la costa, de Perú, de Chile, de pronto no dirían así, pero yo digo acá, nada más. Nada más, o sea, que es mejor nadador. All right. And Pau Duque is here, eh? Pau Duque. Pau Duque. Oh, was gonna go to the next page. Sorry. Vayan poniendo lo que van aprendiendo, lo que les gusta, lo que les enfada,
un mal chiste, me lo mencionan, el bueno también. Aparte de eso, vayan dejando preguntas, que en algún momento paro y leo los comentarios. So, también estamos en YouTube, porque en YouTube se ve mucho mejor al compartir pantalla. Bueno. While the other ducklings explored the farm, the big duckling was jostled and pecked by the other birds. They laughed at his size and teased him for being so funny looking. The poor baby didn't know what to do. He felt like an outsider and was upset at being teased so much. Mientras que los otros polluelos, los patitos, otros patitos exploraban la finca, the farm. Mientras es un poco más voluminoso que hace, entonces es un poco más de fuerza para comenzar, ¿cierto? Mientras, así con ese mientras, while the other ducklings explore the farm, the big duckling, el patitote, el big duckling, el patitote, pues chazo, lo empujaban, lo estrujaban. Sí, ese jostle es como estrujarlo, o tirarlo así bruscamente. Was jostled and pecked. ¿Qué es pecked? Que lo picoteaban. By the other birds. Esto aquí es voz pasiva, que era estrujado y picoteado por los otros pájaros. Por eso ponemos aquí, los autores materiales quedan al final de la oración con la preposición by, y eso es característico de la voz pasiva, ¿sí? Que es cuando yo pongo como sujeto al que sufre todo lo que están haciendo los perpetradores que están acá al final. They laughed. Sí, se reían. Y presten atención a cómo uno se ríe de algo o de alguien. Laugh at. Así como con look at, también tiene la preposición at, el verbo laugh, que es reírse de alguien. Entonces uno dice laugh at him. ¿Sí? Miren que uno en español dice, ellos se rieron de él, y en inglés dirías, they laughed at him, or they laughed at his size, and teased him, y lo molestaban, lo jodían, le hacían bromas pesadas, they teased him for being so funny looking. Lo molestaban, le hacían la vida difícil, le ponían le ponían le ponían de cuadrito, ¿cierto? For being so funny looking, por ser tan raro, funny looking, de apariencia tan rara. The poor baby, el pobre bebé, didn't know what to do, claro, no sabía qué hacer. He felt like an outsider, se sentía como un forastero, una persona rara, alguien que no pertenecía allí, an outsider. And was upset, sí, estaba muy aburrido, upset. Yo pondría el upset como más bien como aburrido, maluco, indispuesto a nivel emocional, upset, at being teased so much, ¿sí? Mira aquí cómo este upset utiliza la preposición at también. Nota eso. Laugh at, upset at y todos los de look con at. Okay? All right, so there you go. Any questions? Let me see. Juanca, bueno, pero ¿qué? ¿Cuál es la maricada? Eso es, con el pelado, que no me lo joda. Total. Peer, mirar detalladamente. Glare, mirar con rabia. Al ser sinónimos de look, excelente. Ana Cris 10, hermoso. Eso es, miren esa ecuación de Ana Cris que se nota que sacaba 10 en álgebra. Una belleza. Ana Cris, eso es uno volverse un campeón, en el caso tuyo una campeona de esto, de la aplicación del aprendizaje para uno hablar inglés efectivamente, ¿sí? Aquí ya ahí no hay tutela, Ana Cris. Este inglés que escribiste ahí se va a quedar en tu mente total. Por eso yo no creo mucho en el aprendizaje tácito. Por eso yo no creo mucho en los objetivos de inicio de clase. Yo creo en lo que aprendieron, muchachos. Cuando ustedes me dicen, ve, aprendí esto, aprendí aquello, eso es no solamente la intención de recordarlo, a forma de contrato, porque ya lo escribiste, sino que es la confirmación de que yo en realidad sí entendí. Es que cuando uno dice que sí entendió y no explica cómo fue, pues muy dudoso, ¿no? Para uno mismo, uno se engaña, se autoengaña demasiado. Pilas con el autosabotaje
Escriban notas de lo que van aprendiendo y notas cómo vas aprendiendo cada vez y suenas más nota. Tu inglés es más nota. Anyway, um, didn't know what to do, an outsider, upset being okay, too so much. Yeah, yeah, yeah. All right, let me take a look at the YouTube crowd. Why may not? Ok, perfecto. Un gentío el berraco total. Too many, una mano de gente. Es una mano de gente. Una mano de gente, ¿sabes? ¿Cómo mirar con rabiecita? Yeah. Ya now you know to glare at something. Porque, why are you glaring at me? ¿Por qué me está mirando feo? Sí, no, ¿verdad? Riverbank, la orilla del río, completamente. Perfecto. ¿Cómo era? Too many, una mano de gente total. Un gentío el berraco es como brusquito de cara. El brusquito de cara, sí, sí. Why may and not could. Sí, ese may ahí, Daisy Liliana Álvarez Patiño, qué buena pregunta. Ese may es afectado, ¿sí? Y yo quiero que me permitan utilizar esa palabra, que muchas palabras me las robo del inglés y las traigo al español así estrujadas, sí, así jostled about a la berraca. Pues es una palabra que se deja afectar del sentimiento, mientras que could no. Could es menos versátil. May es un poco más versátil, ¿ok? Más de uso aplicado al sentimiento, que me parece algo muy interesante. Muchas veces en la clase de inglés aprendemos lo funcional del inglés, pero jamás se trata lo estético, jamás se habla de, digamos, la retórica. Ustedes nunca les hablaron de retórica en la clase de inglés y eso pues es una pérdida. Sin embargo, es que la clase de inglés, sea donde sea, en el instituto que sea, el mejor o el peor, generalmente tiende a ser de carácter informativo. O sea, le informan a usted lo que, bueno, lo que se ha de informar. Lo demás quedaría por fuera. Igual ya recibe información, so dése por bien servido. Anyway, let's continue, right? So let's continue. Just give me a second while I get all this in position. What the hell is going on here? Just one second. I got it. All right. Ah, desarparse. ¿Sí o no? Ahí se pone ya la historia triste, parce. Mírale la cara. Bien feo y triste. No. Eso está como cuando uno es feo y se calvea. Mal choice. Bad choice. Si usted es feo, no, manténgase feliz, parce. The next day, the next day, the big duckling was picked on again. The ducks nipped at him, the geese honked angrily, and the chickens pecked his feet. Even his own brothers and sisters made fun of him. And so he went every day until the great duckling couldn't take it anymore. He decided to run away. Y se fue, así como con Maduro concha tu madre. The next day, próximo día, día siguiente, al otro día, the next day, the big duckling, el patitote, was picked on again. Lo volvieron a molestar. Se la volvieron a dedicar. Ese pick on someone es molestar a alguien, dedicársela, hacerle bullying, joderlo, mejor dicho, de cualquier manera, psicológica o física. Picked on again. The ducks nipped at him. ¿Sí? Los patos le alaban las plumas, lo picoteaban. Ese nip, 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 nip es como morder, así como que no le gustaba. The geese honked angrily. ¿Qué es honk? Pero con rabia. Yo no sé cómo hacen. ¿Ustedes cómo hacen? Ustedes saben. ¿Cómo hacen los gansos cuando tienen rabia? Creo, pues, más chilloncito. And the chickens. Tampoco se quedan atrás. The chickens pecked his feet. Y los pollos le picoteaban los pies. Pecked. Even his own brothers and sisters. Se lo pueden imaginar. Even his own. Porque aquí ya, cuando yo le pongo este even, ya es como que sí te lo puedes imaginar. Increíble, ¿no? Even. Even his own brothers and sisters made fun of him. Pecado. And so, y así, and so it went every day. Y así, todos los días. And so it went every day. Lo mismo todos los días.
Until the great duckling, hasta que el patito gris, ya lo llamamos el patito gris, couldn't take it anymore. Ya no lo soportó más. Couldn't take it anymore. Ya no lo soportó más. Ya se dio por vencido. ¿Y cómo hizo? He decided to run away. Run away es fugarse, es escaparse, es desertar, es irse del hogar, básicamente. Sí, es dejar el hogar. Y generalmente es dejar el hogar de manera inoportuna. O sea, generalmente un niño en una pataleta muchas veces le da porque se pierde, se va y luego se gana una pela. Claro, hay que pegarles una pela bien dura. Niño que se vaya, pela dura. And véanlo aquí, qué pecado, parce. Qué pecado. Esto sí da pesar. Esto sí da pesar. All right. That night, sorry, esa noche, that night, the duckling hurried across the farmyard and hopped over the fence. As he flew across a field, the birds in the bushes twittered excitedly. Who is that big great baby? The little birds asked each other. They're afraid of me because I'm so funny looking, the duckling thought. He was growing tired, but decided to keep moving. He finally reached a quiet marsh and settled down to sleep. Okay. Esa noche, el duckling, el patito, salió corriendo. Hurried across es salir corriendo, salir rápido. Sí, hurried across. Y across es traspasar pues como toda la finca de lado a lado. Entonces, el farmyard sería traspasarlo de lado a lado. Ese es el across, ir de un lado al otro, de un fin al otro, de un límite al otro. And hopped over the fence. Y se saltó o se robó la, la cerca, ¿cierto? The fence. As he flew across the field, y a medida que iba volando a lo largo o atravesando un campo, a field, sí, un campo amplio, y no sé si en realidad estuviera flying, flew across, ese sí sabía volar ya, yo no sabía si sabía volar. The birds in the bushes, los pájaros en los árboles. Presten atención que en muchas ocasiones vamos a escuchar la palabra bushes para referirse a árboles, pero no a árboles muy frondosos, árboles más bien pequeños. En algunos árboles frutales son así, se convierten en bushes, ¿sí? Es muy común, sobre todo los bushes, muchas veces esos árboles pequeños tienden a ser barrera natural en fincas, son los bushes. Mientras que un árbol bien frondoso nunca se va a llamar bush, sino tree, obviously. So the birds in the bushes twittered excitedly. Presta atención a algo. The birds are in the bushes. Sí, están metidos dentro de los árboles. Okay, so they twittered excitedly. Who is that big gray baby? Eso es lo que decían. ¿Quién es ese grandulón, ese bebesazo? The little birds asked each other y los pájaros se preguntaban unos a otros, each other. Ahora, muy común, en lugar de usted ver acá each other, es ver one another cuando hablas de varios, ¿sí? Each other generalmente es dedicado de una persona a otra, o sea, mutuo entre dos personas o recíproco entre dos personas. En un grupo, generalmente se prefiere decir one another en lugar de each other. They're afraid of me, dice el patito. They're afraid of me because I'm so funny looking. Que tienen miedo de mí porque soy tan raro, porque me veo tan raro. The duckling thought, y él, pues, pero lo que pensaba el patito. He was growing tired, se estaba cansando, se estaba mamando. Ya estaba mamado, he was growing tired. He decided to keep moving. Y aún así, decidió seguir avanzando. He finally reached, otra vez el reached, he finally reached a quiet marsh. Y por fin llegó como a un marsh, ¿cómo es eso? Como una zona así como inundada, como una laguna, o algo así, o un pantano. ¿Qué es marsh? ¿Alguien sabe? And settled down to sleep. Y se acostó a dormir. ¿Cómo así que se acostó a dormir es settle down to sleep, dirían ustedes? ¿Me puede explicar eso? Ah,
Settle down to sleep es acostar. Sí. ¿Usted cómo lo conocía? Go to bed. Pues sí, aquí no hay bed. Entonces, también lo podría decir sin ningún problema. Went to bed. Así no haya cama. Pero el settle down es más bien como acomodarse, ¿sí? Como buscar ya dónde, buscar cómo y acomodarse, settle down. Para hacer algo, no tiene que ser únicamente to sleep, ¿sí? Pero como uno generalmente lo combina, se acostó a dormir en español, entonces fue lo que, digamos que de alguna manera casi que automática, así lo traduje. Settle down to sleep, se acostó a dormir. All right, so, ya sigue el próximo día. At sunrise, the great duckling was woken by loud quacking. There were wild ducks living in the marsh, and they were quite noisy. The duckling swam out to meet them. "What kind of duck are you?" asked the wild ducks as they stared at him. "You really are quite strange looking, but we don't care as long as you don't eat all our food." Okay. Otra vez, at sunrise, y presten atención a una particularidad. At es una preposición de tiempo. ¿Qué tipo de preposición de tiempo es at? At es utilizada para horas. At 9. See you at 7. I start lessons at 4. At es para horas específicas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo pone con sunrise? ¿Será que sunrise es una hora? Correcto. Sunrise en la ciudad de la eterna primavera, esta hermosa ciudad de Medellín, es 6 a.m. Empieza a aclarar a eso de las 5, empieza a aclarar ya. Pero a las 6 es donde salen los rayos del sol. Eso es sunrise, cuando salen los rayos del sol en el horizonte. Entonces, eso marca una hora, efectivamente, para el lugar geográfico donde estés, marca una hora precisa o casi precisa, at sunrise, o sea, al amanecer, diríamos. The gray duckling was woken. Aquí tenemos voz pasiva. El pato gris, el patito gris fue despertado. ¿De dónde salimos nosotros con ese fue despertado? Porque quien lo hizo, quien lo despertó, va después seguido de by loud quacking. Oh, mejor dicho, fue despertado por eso, por por graznidos duros, por, sí, graznidos ruidosos. There were wild ducks living in the marsh. Habían patos salvajes viviendo bueno, en aquel pantano, o como lo llamen, en esa laguna. Ducklings, ¿cómo diríamos nosotros wild ducks? ¿Cómo se llaman? Tienen diferentes nombres los wild ducks. All right, don't remember. Okay, so, y bueno, entonces, the duckling swam out to meet them. Sí, salió. Él salió out, ¿cierto? Swam out to meet them. Y le preguntan ellos, what kind of duck are you? ¿Qué tipo de pato eres tú? Le preguntan los patos salvajes. And they stared at him. Sinónimo de look. Nótenlo. Stare at. ¿Qué es eso de stare at? Stare at es mirar de manera fija. Depende de cuál sea el propósito tuyo, pues se reflejaría en el mismo contexto. Aquí en este caso sería como lo estudiaron. Si se quedaron estudiándolo, mirándolo y pensando en esto qué. Sí, estudiándolo. En otros casos, stare puede ser categorizado de otra manera, pero definitivamente sí es mirar fijamente. O sea que mirar por largo rato, quedarse mirando es stare. Al ser sinónimo de look, queda stare at. Ajá. You really are quite strange looking. Tú sí estás muy raro. Sí, realmente sí estás muy raro. Strange looking. Ya no simplemente funny looking, strange looking. But we don't care. Nosotros no nos importa eso. We don't care. As long as, as long as, siempre y cuando. ¿Sí? Siempre y cuando. As long as you don't eat all our food. O sea, se puede comer comida de ahí del pantano o de esa laguna, pero no toda. Sí, porque lo vieron tan grande que era un este man con la cabezota y come todo. Right? I would think the same too.
What's next? What's up? Miremoslos acá. ¿Qué está pasando? ¿Mm? Bueno, y dice así. The duckling, the duckling stayed with the wild ducks for several days. They weren't exactly kind, but at least they stopped teasing him. There he met other birds too. Two big geese had come to visit the ducks. Listen, said the biggest goose. Uh, why don't you fly away with us? There's a nice flock of wild geese not far from here. They honk beautifully and can teach you how to talk like us. Bueno, ese era uno de los geese, o sea, un goose. Que recuerden que goose geese. The duckling stayed with the wild ducks for several days. El patito se quedó con los patos salvajes varios días, for several days. Me encanta la palabra several. Me da la impresión, lo escucho mucho entre estudiantes, hay más propensidad a utilizar many y a lot of también. Pero, ¿cuál es el problema con several? It's practically the same. Y siempre estén bregando a como que a testear los límites de lo que ustedes podrían imaginar. Si ustedes imaginan siempre diciendo many y a lot, pues cámbiela, ¿sí? In with the new. Déjense llevar la novedad a su mente. Traten de traer nuevo conocimiento que, bueno, fácilmente se queda grabado porque está de alguna manera emparejado con otro antiguo que podría ser a lot of, many, y ya tráigale several. Y ya en adelante several, several. They weren't exactly kind. No eran exactamente lo más lindo, pues, a nivel de pato, no eran. But at least, pero al menos, bueno, pero al menos, pues, aquí lo enmarco dentro de lo que es justo, ¿sí? Porque se les tiene que dar crédito. At least, pero al menos, they stopped teasing him. Al decir they stopped teasing him, ese they ¿qué dijera yo? Impersonal, ¿ok? Es figurativo. No está hablando de ellos, sino en general. Ya lo habían dejado de molestar, pues la gente, cualquiera. They stopped teasing him, no son ellos, porque ellos nunca lo molestaron. O sea que no cuadraría decir que ellos dejaron de molestarlo. No, sino que lo dejaron de molestar en términos generales. There he met other birds too, y ahí conoció a otros pájaros. Two big geese had come to visit the ducks. O sea, los que estaban visitando a los patos, que eran gansos, muy grandes, ya le dijeron, pues ahí le tiraron el dato, said the biggest goose. Sí, bueno, la gente siempre tratando de arreglarle uno la vida. Why don't you fly away with us? ¿Por qué no te vas con nosotros? Ese away es irse. Cualquier tipo de movimiento con away es irse. También sirve off. ¿Sí? Podría decir también, why don't you fly off with us? There is a nice flock. Un flock es un grupo. No sé cómo llamen ustedes a un grupo de geese. A flock of wild geese. ¿Qué? I don't know. Sí, nosotros aquí en Medellín todo es un combo de pájaros. Anyway, there is a nice flock of wild geese not far from here. Sí, hay un grupo de gansos muy hermoso por acá, cerquita. Not far from here. Not far from here, por acá cerquita. They honk beautifully. Y graznan hermoso. Y te pueden enseñar, and can teach you how to talk like us. Presten atención nuevamente al teach someone, enseñarle a alguien, teach someone. Y ese teach someone va seguido de how to talk like us. Okay. And what am I going to do now? What am I going to do now? ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a dejarlos un minuto mientras que traigo an extension cord because my phone is about to die. Yeah. Happens sometimes to the best of us. Nos descuidamos y se nos va. Entonces, denme un minutico nada más. Un minutico. I will be right back. 1 second. Just give me 1 second. Don't fret over. Just 1 second. I'm going to try. Oops, I was going to try not to do this, but yeah, I'm an idiot. And look at this.
Just give me 1 second. All right, I'll be right back. 1 second. It was a lot of work. Yeah, I'm back. I'm back. Just give me 1 second while I'll get all this thing going on again. Just 1 second. Won't be long. Just connect my phone here, plug it in, and we're back in business. Y estamos de regreso. 10% charge, so now it's not gonna die. Just give me 1 second. 1 second. Almost there. Just bear with me. Just bear with me. All right, so we lo- we lost a good number of people, but that's fine because it's late at night. Perdimos algunos teleaudientes, pero es de entenderse, son las 10:41 de la noche en Medellín. It's time to go to bed, right? Time to settle down to sleep. Pero los que estamos somos y somos los que estamos. So it's great to have you here. Let me check on some messages. Let me see what we have here in YouTube. What do we have here on YouTube? We have teased. See, teased. Teased es molestar. To tease es molestar, es vejar, es hacer la vida insoportable a alguien. Incluso puede ser una forma de bullying. ¿Sí? No digamos que es tan intensa como bullying, generalmente se categoriza, pero sí es eso, básicamente en esencia. Eso es teasing. Actually, he's not ugly. Esta Sori tan linda. Sori tan linda. Esa Sori se conforma con lo que sea, sino pues no, está lindo. Desenfoca uno y se ve hermoso. What is the difference between at sunrise and dawn? Ninguna. Ninguna en realidad. Yo diría que dawn tiende a ser un poco más poética. Sunrise es descriptivo de lo que es, básicamente. ¿Sí? Pero nuevamente es apreciación de momento. No es, no es ningún análisis profundo. ¿Sí? Pero yo si fuera a pensar en una poesía, yo pensaría en dawn antes de sunrise. Sunrise es demasiado funcional, muy obvio. Anyway, coming back, let me see what you got over here on the Instagrams. ¿Qué tienen por acá en los Instagrams? Hi everybody. Look alive. Look alive, si se usa en la vida real o solo si no. Look alive es si haga de cuenta que está ahí. Avíspese. Sí, look alive, man. Sí, no, no se vea como un muerto, como una momia. Animate. Look alive. Pero si uno le diría definitivamente es un niño, no una persona adulta. Look alive. Yeah. Strange. Weird.
Yeah. All right, so returning to the reading, my friends. Recuerden, mientras tanto, vayan haciendo sus notas, preguntas y todo lo demás, que en algún momento paro y miramos a ver cómo es que va todo este asunto. All right, so we're here. The duckling stayed with the wild ducks for several days. Ya había leído eso. I'm sorry. I apologize. The duckling thought about the goose's offer. Would the other geese be kind to him? Before he had time to make up his mind, a loud bang bang filled the air. The two geese fell silently into the water. They had been shot by hunters. The wild ducks quacked loudly as they flew out of the reeds. The hunters had surrounded the marsh, and their hounds were running toward the water. The poor duckling didn't know what to do. So, the duckling thought about the goose's offer. ¿Sí? El patito pensó, consideró, thought about, consideró la propuesta, offer, del ganso, perdón. Would the other geese be kind to him? Sería que los otros gansos también serían buenos con él. ¿Cómo es ser bueno con alguien? Be kind. Be kind to people. Be kind to someone. Con la preposición to, no lo olviden. To be kind to someone. Be kind. Before he had time to make up his mind. Recuerden que en inglés es muy común esos before y afters. Before he had time to make up his mind. Antes de que antes de que tuviera tiempo de pensarlo, de decidir. Make up your mind es decidir. A loud bang bang fill the air. ¿Sí? Dos totazos así, bang bang, llenan el aire, o sea, pues aturdieron a todos. The two geese fell silently into the water. Y los dos gansos cayeron silenciosamente al agua. They had been shot by hunters. Eso quiere decir que les habían disparado los cazadores o cazadores que habían ahí alrededor. Tengan en cuenta que ese had been shot es voz pasiva y con este had está haciendo un pasado anterior, ¿sí? Aquí cuando ellos caen al agua, incluso acá cuando ya estos loud bang ocurren, ya hemos avanzado en la historia un poco y nos devolvemos a ese momento y al irnos a un pasado anterior en la historia utilizamos siempre had para lograr ese efecto, para devolvernos en la historia. Toda historia es una secuencia A, B, C, D. Cuando ya vamos en D y me quiero volver a, utilizo had para que me entiendan de alguna manera. Y es un principio retórico de la narrativa. ¿Qué es retórico? Es un principio o es un artilugio, una herramienta de persuasión, ¿sí? Si nosotros únicamente narráramos nuestras historias A, B, C, D, así siempre en forma ordenada y concatenada, serían historias muy aburridoras. Mientras que cuando tenemos la posibilidad de avanzar en la historia rápidamente, devolvernos en la historia y ir a otro momento de la historia, incluso, digamos, hacer una predicción de qué ocurría en la historia y además de eso, pausar en la historia y dar mucha más información de lo que ocurre en un momento específico. Todas esas son herramientas o llamo también artilugios retóricos que sirven para que la historia sea mucho más convincente, mucho más vívida, mucho más excitante, mucho más interesante, que en realidad atrape a quien lo está leyendo o escuchando, ¿sí? Eso es la retórica. Y la retórica también tiene que ver con esto que le estoy mostrando acá, que es básicamente conjugación. Ahí no hay nada extraño, es la misma conjugación que ustedes habían visto en el colegio, la universidad y la academia, que en este caso se llama pasado perfecto, ¿sí? Pero como usted le enseñaban era inglés para que usted hiciera un examen y no más, entonces se perdió esta historiecita ahí pequeña, pero ya les voy explicando poco a poco. The wild ducks quacked loudly. Todos los patos que vivían ahí durísimo
y salieron volando por dentro de esas ramas o de esas, ¿cómo llaman esas? Reeds. Reeds son los que uno encuentra así en marshes, que son como esas espigas que crecen dentro desde el agua. ¿Cómo se llama eso? Ramas, no. I have no idea. I have no idea. Sí, estos son reeds, pero no sé cómo llamarlos. No sé. The hunters, pueden botar esa T. The hunters had surrounded the marsh. O sea, para este momento en la historia, ya los cazadores habían antes rodeado the marsh, que es esa laguna. And their hounds, hounds son perros, perros de cacería. And their hounds were running toward the water. Recuerden que esa preposición que significa en dirección a o hacia, en inglés se escribe muy raro, Toward, pero se lee toward. Yeah, toward. Me botan la W y la A, toward. Ya, así de sencillo. We're running toward the water. The poor duckling didn't know what to do. Que vale, parce. Ahí le dan a caer los perros. Y sí, señor, le tiraron los perros, vea. Ahí llegó uno. ¿Qué está haciendo ahí el duck? El duck es ducking. Algo muy interesante. Duck es no cubrirse la cabeza. O sea, bajar la cabeza y cubrirla. Eso es duck. What he's doing right there is duck and cover, que es lo que le enseñaban a los pelados cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial o post Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos a los pelados les enseñaban que se tenían que tapar, en el caso pues de una bomba, o también durante la Guerra Fría, en caso pues de que Reagan fallara y que de pronto Gorbachev mandara misiles, entonces los pelados en la escuela aprendían a hacer ese drill o ese simulacro, ¿sí? Donde tocaban las sirenas y a los niños les tocaba meterse debajo de los pupitres o sus bancas y les tocaba hacer como a este patico, duck and cover, ¿sí? Y habían canciones que pasaban por comerciales y los niños aprendían a que siempre que escuchaban una sirena, duck and cover. ¿Qué puede hacer que uno, qué efecto tiene que usted duck and cover si cae una bomba nuclear? No tengo la menor idea, pero bueno. That was back in the day in the United States. Duck and cover. Ya saben qué es duck también entonces, es cubrirse, baja la cabeza. Duck. All right, so cuando alguien les diga a ustedes duck, no lo estén buscando, bajen la cabeza porque no la tumban. Ya saben, ya saben. Si usted va pasando por una cosa, pues, digamos que, ejemplo, digamos que Jason Ardila es muy alto y viene a mi casa que es como de pitufos, ¿sí o qué? Y se va a dar contra una puerta. Yo le digo a Jason, hey, Jason, duck. ¿Y él dónde? Y se pega en la cabeza, ¿sí? No, si usted le dicen duck, baje la cabeza. Ok, got it. Pilas pues. No busca el pato. Where were we? The terrified, the terrified duckling hid his head underneath his wing, but a hound quickly found him, and the duckling trembled with fear. The slobbery dog lowered his huge muzzle and sniffed the duckling. But just as soon as he had appeared, the dog bounded off. I'm so ugly that the hunters don't even want me, the duckling said as he sighed with relief. He stayed perfectly still until the hunters and the dogs left. That night, he was much too nervous to sleep, so he decided to leave the marsh. Y así fue. Este pobre pato era el pato errante, se iba de todas partes. Mm, Yo creo que lo que le pasó al pobre patico es que tenía un rayón. No, si usted es feo, de mala, ¿sí o qué? Pero no, él siempre pensaba que todo el mundo lo odiaba porque era feo. The terrified duckling hid his head, o sea, ducked, hid his head underneath his wing, ¿sí? Underneath es debajo, otra vez, under. Y underneath y beneath son básicamente lo mismo. Underneath, under and beneath. Underneath his wing. ¿Por qué utilizaron underneath y no under? Me preguntarían ustedes. Yo diría acá, pues esto ya es lo que yo pienso, que no tiene que ser lo que pensó el escritor. Underneath es una palabra más voluminosa y por ende
más dramática. Y este es un momento dramático. Se lo iban a mascar, de buenas que no. But a hound, perro de casa, quickly found him. Lo encontró de una. As the duckling, terrified with fear, mientras que el patico, muerto, trembled with fear, temblaba del miedo, the slobbery dog, el perro babietas. To slobber es tirar baba. The slobbery dog lowered, bajó, ¿sí? Tiró, pues, orientó hacia abajo, lowered his huge muzzle, su gran hocico. Muzzle es hocico, también muzzle es bozal, con lo que uno saca un perro rabioso. His huge muzzle and sniffed the duckling. But just as soon as he had appeared, pero así tan pronto como apareció, también desapareció. Así, tal cual. Como apareció, desapareció. Just as soon as he had appeared, the dog bounded off. Bounded off es que salió corriendo así como por brincos, por saltos. Bounded off, como que salió brincando. Y dijo el pato, I'm so ugly, soy tan feo. Y recuerden que después de so complementamos, that the hunters don't even want me. Que ni siquiera los cazadores me quieren. The duckling said as he sighed with relief. Y el pato dijo mientras suspiraba. Ay, ay, por Dios bendito. Con aquel descanso pues que experimentó, o sea, ya, o sea, un descanso que es como se quitó un peso de encima, pues tan feo era que nadie lo quería, ni siquiera los cazadores. Y para él fue un descanso, a relief, ¿ok? Descansar tiene que ver mucho con ese relief. Y ya con la V, relieve, es también como buscarnos ese descanso. Por ejemplo, hay un eufemismo, o sea, una frase que se utiliza como sustituto por otra más directa, que es cuando uno dice que voy a ir a miar, ¿sí? Eso es demasiado directo, eso es inmediatamente la gente le tapa los oídos a los niños. Miar, ¿qué es eso? No, por Dios. Uy, no, qué tipo tan burdo, que se fue a miar, dijo. Sí, uno no se va a miar, uno se va a relieve yourself. I went to relieve myself. I was relieving myself. Thank you for waiting. Relieve yourself es mucho más blando, es lo que llamamos un eufemismo, para sustituir por una frase que sea mucho más directa y take a leak es otra. Take a leak, that's right, Sebas. Take a leak, esa es buenísima. He stayed perfectly still, se quedó totalmente. Dirán ustedes, pero papi, ahí dice perfectly. No sería perfectamente. Y es que usted habla así español, le preguntaría yo a usted. Usted dice, y se quedó perfectamente tieso. Nadie dice eso. Yo diría, y se quedó totalmente quieto. He stayed perfectly still until the hunters and their dogs left. Hasta que los perros y los cazadores se fueron. That night, esa noche, he was much too nervous, demasiado. O sea, presten atención a ese too nervous que ya sabíamos que era un problema. Cuando usted está, ejemplo, digamos que a mí me traen este café y me lo traen súper cargado, que es hasta espeso. Yo digo, no, por Dios bendito, yo no me puedo tomar eso. It's too, too strong. Pero yo no quiero repetirlo así varias veces como too, too strong. Entonces, ¿qué digo yo? Much too strong. Y es una exageración. Eso es hipérbole, porque ya cuando tú dices too strong, ya está, ya está. Con eso basta. Si algo está too strong, alguien está too nervous, algo quedó too big or too small, no sirve. No sirve para lo que fue diseñado. ¿Ok? Cuando le encaramos el much too, ya es hipérbole. Es exageración. También hay gente que dice far too nervous, far, como lejos. Far too nervous, much too nervous to sleep. Estaba demasiadísimo, diría yo. Si yo fuera a traducir esto, yo diría, estaba demasiadísimo nervioso. Entonces ahí me dicen ustedes como que, ¿cómo así que demasiadísimo, Fabián? Same thing. Much too, basically. ¿Sí? Con too basta y queda perfecto. Que es, estaba
demasiado nervioso como para dormir, ¿sí? No podía dormir de los nervios, mejor dicho. Too nervous to sleep. So he decided to leave the marsh. Y claro, el patito, como era tan inseguro, decidió que era mejor largarse otra vez. Leave the marsh. Leave the marsh. All right. Y bueno, entonces ya se va a otro viaje, ¿sí? Se pega a otro viaje. After a long journey, recordemos que ese long es más de tiempo que de distancia, ¿sí? Si fuera distancia, sería mejor decir far o algo para ese efecto, para tal efecto. Aquí con long es de tiempo, o sea, se demoró varios días. After a long journey, the duckling came upon a cottage. Came upon, came across, found, ran into, son todos relacionados. Es encontrarse, toparse en el camino. Tienen que decir came upon. Can you say came on? Came on to a house. Sí. Came upon a house también, pero came upon ese upon está muy viejo ya. Nadie utiliza casi eso en realidad. Came upon a cottage. Yo diría ran across o came across a cottage. An old woman and the hen, y una gallina, were sitting in the sunny yard. The woman's eyesight wasn't very good, and she thought the big duckling was a plump duck that had strayed from home. She smacked her lips at the thought of eating duck eggs and invited the duckling to live with her. ¿Qué dice ahí? Des- después del largo trayecto de... Okay, this is just going nuts. Can you hear me? I think you're not going to be able to hear me. Just give me a second. It's going nuts. Can you hear me right there? I don't know if you can hear me. Maybe. I hope it's working. All right, let me check here. In the meantime, let me take a look at the guys on YouTube. On the YouTubes, let me just check on the YouTubes, guys. Um, what is the difference between sunrise and dawn? Yeah, cañas, maybe. You know. Oh, cañas. Sí, sí, sí. Serían las cañas, los reeds, ¿verdad? Yes, I can hear you. Okay, thank you very much. Thank you for confirmation. Everything is fine. Yeah. Sometimes phone goes crazy because I need to connect. I cannot mention her name from Apple, the assistant, because she's very helpful. And the problem is, I have a car, and if I don't, yeah, I have a car. I have a car, and if I don't connect the Apple Assistant, then I cannot use the connection to my car, and I cannot listen to my lovely music. So I just activated the Apple Assistant, and now she's giving me grief. Me está molestando la vida por acá. Anyway, so aquí teníamos que después de una larga jornada, diríamos en español, ¿cierto? Pero en inglés sería más bien un largo viaje. Y largo en cuanto a tiempo. The duckling came upon a cottage, que se encontró una casita. Cottage es una casa humilde, una casita, una finquita, pues, una finquita en el campo. Cottage. An old woman, una viejecita o una viejita, y una gallina, and a hen, were sitting in the sunny yard. Estaban ahí sentadas, parchadas, en, en la manga, pues ahí, la manga en pleno sol. The woman's eyesight wasn't very good. Quiere decir que la vista o la visión de la mujer no era muy buena. O sea, segatona. Segatona muy, right? No era muy buena, que era segatona. And she thought, ella pensó que esto no era que el Big Duckling era más bien a plump duck, que era un pato gordito que se había perdido de su casa, had strayed from home, o sea, que se había embolatado, que salió, se brincó la cerca y nunca más volvió, y eso fue a stray. Cuando algo o alguien es a stray, es que se fue de la casa, se perdió, ¿sí? Had strayed from home. Bueno, she smacked her lips, es como que hace así como que, ay, qué rico. She smacked her lips at the thought of eating, duck eggs. ¿Sí? Se lamía los labios de nada más pensar que iba a comer huevos de pato.
and invited the duckling to live with her. Y entonces invitó al pato a que se quedara con ella, to live with her. All right, so there you have it. Next. Whoops, apologize. All right, so right here's the hen. Sí, como primera conversación con la gallina. Vamos a ver qué le dice la gallina. The old woman was kind. Sí, la viejecita esta era buena gente, ¿no? Kind. And the great duckling was happy, was happy that she didn't tease him. Este muchacho se mantenía azarado que nadie lo fuera a molestar. Que nadie lo fuera a molestar. Qué rayón. And the great duckling was happy that she didn't tease him. Que no lo molestó, no le dijo nada. But the hen, pero la gallina, esta atrevida, kept asking when he was going to lay an egg. La gallina le preguntaba cada rato, kept asking, y le preguntaba cada rato que cuándo iba a poner un huevo. Que cuándo iba a poner un huevo. When he said that he couldn't lay eggs, the hen laughed at him. Recuerden que laugh con at. Se le rió en la cara, diría yo. Cuando el patico le dijo que no podía poner huevos, ella se le rió en la cara. Then he laughed at it. Then the hen laughed at him. Then, what are you good for? O sea que, ¿como para qué servís? She asked. The duckling felt quite sad. Y el patito se sintió muy triste, muy triste. He was restless in the cottage. Sí, no se hallaba. He was restless es no se hallaba. No se hallaba en la casita. No se sentía cómodo. En cambio, se sentía muy cómodo. He was restless. Restless, eso es. No se acomodaba. And longed to go swimming. Y le dieron esas ganas. Tenía esas ganas. He longed to go swimming. Qué ganas de ir a nadar. He decided that it was time to go on his way. Ay, se fue también otra vez, vea. He decided it was time to go on his way. Go on his way es seguir su camino. Go on his way. Y se fue otra vez. Este sí es errante. Pilas pues. The next day, the duckling left the cottage. El próximo día, al día siguiente, cuando amaneció al otro día, el patito se fue allá de esa casita. He soon found the big river y pronto encontró o se topó, found the big river, un río grande, big river, and dove right in. Y se metió de una. Ese right es de una. Straight, right, directly. Lo mismo, se metió de una. He swam about happily. Y nadó. ¿Qué es about? Nadó. Nadó. No hay que indicar direcciones en español, simplemente nadó. Y nadó felizmente. Pero en inglés hay que declarar las direcciones. About es para allí, para acá, y acullá, y para acá, etc. He swam about happily, looking around his new home. ¿Qué es ese looking around? Mirando. ¿Tiene que decir alrededor? No. En inglés se declara la dirección del movimiento, la dirección en que uno mira. En el español no. Y miró su nueva casa. O se detalló su nueva casa. Autumn had arrived. Ya había llegado el otoño. Autumn. Que también se puede decir fall. Autumn. Recuerde que esa AU suena O. Autumn had arrived. Ya había llegado. O sea, antes de que él llegara ya había llegado porque eso es pasado anterior. Antes. And the leaves were turning red and gold. Y las hojas ya se estaban convirtiendo o se estaban cambiando o estaban coloreándose de rojo y oro o dorado. The sky overhead had a frosty look. Y el firmamento o el cielo arriba, obviamente, overhead, obviamente arriba, overhead, had a frosty look. Ya tenía como visos, tenía como cara de que estaba como escarchado. And the clouds looked like they were full of snow. Y las nubes parecían como que estuvieran llenas de nieve. Looked like they were full of snow. The duckling shivered. Y el patito se estremeció. Shivered.
The duckling shivered at the very thought of winter. ¿Sí? Y el patito se estremeció nada más de pensar en el invierno. At the very thought of winter, lo traduciría yo nada más de pensar el invierno. Y mira que no se parecen ni poquito. Nada más de pensar es algo que atrae por, digamos, la organización de palabras a que sea más dramático. En inglés, ese drama lo logramos con very. At the very thought of winter. All right. And let me just turn to the next page and then I'll visit the chats, see what's going on in there. Ay, pobrecito. Anyway, so hey, Jerónimo, look at you, huh? So this is no bedtime for you. This is bedtime story. Okay, gotcha. Who else that I know is over here? Lots of people. Great. A lot of people that have become regulars, and I feel privileged, and I feel pleased, and I feel great about having you here, guys. Thank you very much. What else do we have here? Any comments, questions, maybe? Strange looking sería lo mismo que funny total. Sí, solamente que strange looking sería un poco más fuerte, sí, pero yo diría que es lo mismo. Each other between two people, one another among. Totalmente, Marcela, excelente esa comparación ahí. Marsh pantano, sí, o marsh una laguna pues formada así como de aguas lluvias, algo así. Valer, the bushes, arbolitos, total. Ujú. Cuando tienes una planta leñosa, así se llama, lo aprendí de mi hija que está en segundo de primaria, que yo estaba como que no, que tengan una corteza dura. Leñosos, papi. Listo, entonces los bushes son matas, básicamente, se ven como matas, pero son leñosas y crecen bastante como árboles, pero no llegan a ser tan frondosos. Geese, goose, perfecto. Picton bullying, sí, parecido. Le hacían bullying, sí, qué pecado. Too many teteado. Clau Cardona, tan linda. Hermosa. Too many teteado, así decía mi papá. At upset. Upset at, no al revés. Upset at. No, deprimido no. ¿Sabes qué? Upset at es, puede ser, no, también. No lo descarto, pero más bien como indispuesto. Claro, pues que muchas veces la indisposición llega hasta deprimirlo a uno. Burlarse de alguien es to tease también. Perfecto. Upset mean achantado. Por correcto, achantado, me gusta. Sí, sí, sí. Funny looking. Verse diferente, raro, desencajado. Wait a second. Oh, I don't know. This stupid thing is just thinking that I'm talking to him. I mean, her. My phone. My phone thinks that I'm talking to her, you know? So I don't know if you can hear me. If you can hear me, just let me know because se enloqueció este teléfono. Okay, listo. I'm going back to the bottom. Teacher, I'm here listening. I'm working, but listening. Great, Mario. It's great. That's all we need, just to listen. What else? All right, so let's continue. It says here, autumn turned to winter, and the great duckling shivered every day and every night, but at least the river hadn't fully frozen, so he was able to spend his days swimming. At long last, the snow began to melt and the grass began to grow. It was springtime. Y sobrevivió. Autumn turned to winter, que es lo que naturalmente ocurre, que de uno pasa al otro. Turn to hace la transición, se transformó en invierno. And the great duckling shivered. Y el patito gris temblaba, shivered every day and every night. Temblaba todas las noches, todos los días, every day, every night. But at least, pero al menos, but at least, como consuelo, the river hadn't fully frozen. El río no se había congelado del todo, fully frozen. So he was able, o sea que pudo, fue capaz, to spend his day swimming. Aún pudo
eh, gastarse los días o pasarse los días nadando. At long last, sí, como, miren eso, at long last es como para ir como que por fin, at long last, por fin, the snow began to melt and the grass began to grow. Sí, el hielo se comenzó, o la nieve se comenzó a derretir, melt, and the grass began to grow, y la grama comenzó nuevamente a nacer o a crecer. It was springtime, y ya era primavera. Shivered, trembled, same thing, yeah, same thing. One warm day, oh, just give me just a second, let me adjust this, the right size there. I think that's much better. One warm day, a flock of large birds landed on the riverbank. The duckling hid behind some reeds and watched them. They were dazzling white with long, graceful necks. They were swans. The duckling stared in wonder. Before long, the swans spread their broad wings and flew away. As they flew higher and higher, the duckling felt a funny feeling. He spun around and bobbed his head up and down. He let out a cry that was so shrill and so strange that he startled himself. The swans turned back toward the river. They had heard him. Un día caluroso, un día cálido, flock of large birds, un grupo de aves que iban de paso, pero grande, un grupo grande. Birds, flock es un grupo de aves, para que lo sepan. Debe tener un nombre, como el cardumen es el grupo de peces, debe tener un nombre, pero I don't know. Yo diría un grupo. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Una qué? Porque una manada no es. ¿Qué es eso? Flock of birds. Landed on the riverbank. Sí, aterrizaron ahí en la ladera del río. The duckling hid behind some reeds. Se ocultó detrás de unas ramas o cañas. Detrás de unos cañauzales. ¿Ya? Entonces se ocultó ahí. Hid behind. Tengan en cuenta que uno se esconde detrás en inglés. Hid behind. Hide behind. Hid behind is the past of hide. Some reeds and watch them. ¿Qué es watch them? Los estudiaba, los miraba, los reparaba, los vigilaba. ¿Ya? The duckling stared in wonder. Miren que después de pasar de watch, pasamos al verbo stare, que es muy similar. Es quedarse mirándolo, lelo, así mirándolos fijamente. Ah, bueno, aparte de eso, la descripción, they were dazzling. O sea, dazzling, pues, como resplandecientemente hermoso. O sea, como que lo dejan a uno impactado de entrada. Queda uno anonadado. They were dazzling white, ¿sí? O sea, hermosamente, o sea, como increíblemente, brillantemente, una cosa pues deslumbrantemente blancos. With long, graceful necks, con unos cuellos largos, elegantes, ese elegantes, graceful. They were swans, eran gansos. No, perdón, son gansos. No, 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 cisnes, perdón, cisnes. Cisnes, swans, right? Oh, no, cygnet, swan, goose. I'm lost. I think that I think the swans son los cisnes, right? The duckling stared in wonder. Nunca había visto esto, nunca había visto estos. Before long, y de un momento a otro, de la nada, así de la nada, al momentico, de una, before long, the swans spread their broad wings y abrieron sus alas amplias and flew away. Y se fueron. ¿Sí? Es así de sencillo con away. Solamente que en inglés es uno más específico. Drove away, se fueron en carro. Flew away, se fueron al vuelo. Ran away, se fueron a la carrera.
As they flew higher and higher, the duckling felt a funny feeling. Aquí, a medida que ellos se iban elevando más y más, higher and higher, en español diríamos más y más, en inglés hay que repetir el comparativo, higher and higher, bigger and bigger, lower and lower, etc. The duckling felt a funny feeling. Y el patito sintió o se dejó o se llenó de un sentimiento extraño, raro, funny. He spun around, se dio la vuelta, se giró, spun around. Miren que spin es dar vuelta y around es alrededor. O sea que dio la vuelta alrededor. Redundancia. En inglés es fijo lo que ha de ocurrir y se espera. Así que si quieren ser pro, be redundant. And bobbed his head up and down. ¿Sí? Y subía la cabeza para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ese bob es como que la movía de manera rítmica, como hacen ellos. He let out a cry. Dejó escapar o pegó un grito. Diría yo en mi paisa. Pegó un grito. He let out a cry that was so shrill, que era tan penetrante y tan extraño, so strange, that he startled himself, que él mismo se asustó a sí mismo. Startle es asustar. That he startled himself, que él mismo se asustó a sí mismo. The swans turned back toward the river. Y los cisnes dieron vuelta, turned back, ¿sí? Y voltearse de regreso hacia el río, toward the river. They had heard him. Lo habían escuchado. Pretérito anterior. Te devuelves en la historia. Ya se habían ido y de allá se volvieron. They had heard him, porque lo habían escuchado. The majestic swans landed on the river. Los majestuosos cisnes aterrizaron en el río. Looking around for whoever had cried out to them. Looking around es buscando, ¿sí? Buscando, looking around for whoever, had cried out to them. Buscando al que había llamado o los había llamado, had cried out to them. The duckling gathered all of his courage. Y el patito se llenó de todo su coraje, se armó de todo su coraje, and left his hiding post. Y salió de donde, and left his hiding spot. Salió de donde estaba oculto, o sea, de su escondite. Hiding spot es un escondite. Hiding spot, don't forget. When the swan spotted him, mientras que este spot es de un lugar, este spot someone es pillárselo o encontrarlo. When the swan spotted him, they spread their wings and rushed to meet him. Y cuando lo encontraron, when they spotted him, abrieron las alas y salieron rápido hacia donde él a presentarse o a conocerse o a verlo. Miren, the duckling became frightened. Y el patito se llenó de miedo, le dio mucho miedo. ¿Sí? Se puso temeroso. And hid his head under his wing. Y se tapó la cabecita con su alita. And hid his head under his wing. Cogió su cabeza y se la metió por debajo del ala, en otras palabras. But there, on the surface of the water, he saw his own reflection. He was no longer a clumsy, ugly duckling. He was a majestic swan. He cried out in surprise as the swans swam up to him and stroked him with their beaks. The other swans bowed down to him. They had never seen such a handsome swan. Y ahí, but there, on the surface of the river, en la superficie del agua,
on the surface of the water, sorry, he saw his own reflection. Vio su reflexión, su propia reflexión. He was no longer clumsy, ya no era un bobo, ¿sí? ¿Cómo se dice clumsy? Como un atembado, un manicagao. Clumsy, ugly duckling, patito feo. He was a majestic swan. Era un cisne majestuoso. He cried out in surprise y dio un grito de sorpresa as the swan swam up to him, mientras que los cisnes nadaban hacia él. Hacia uno es up to. Don't forget, up to. Hacia algún lugar siempre va a ser up to. Nada que ver con subir. As the swam up to him, cuando se venían nadando, and stroked him. Stroke, no lo vayan a confundir con struck, que es el pasado de strike. Stroked, es que lo acariciaron. And stroked him with their beaks, y lo acariciaron con sus picos. The other swans bowed down to him. Y los otros cisnes le hicieron la venia. Se abajaban la cabeza, se postraban ante él. Bow down to him. Bow down to him. They had never seen such a handsome swan. Nunca habían llegado a ver a un cisne tan hermoso, divino. Sí, ahora tengan en cuenta que esto es ellos antes de haber visto a este, por eso es con had, pasado anterior. Ya lo vieron, pero antes no lo habían visto. Y bueno, ese es el cuento de The Ugly Duckling, que no era tan feo que digamos después de todo. As the other swans praised his beautiful feathers and the graceful curve of his neck, he thought about how he was teased and scorned for so long, but then if he hadn't experienced so much sadness, he wouldn't appreciate his newfound happiness. He ruffled his feathers, raised his slender neck, and let out a happy cry. As the other swans praised his beautiful feathers, mientras que los otros gansos le hacían piropos o le decían que qué tan lindas esas plumas que tenía y también le comentaban de la curva de su cuello, que me imagino que a nivel de ganso debe ser como un nivel de estatus, tenía un cuello tipo ese hermoso y él pensó hacia sus adentros, he thought about how he was teased, cómo lo habían molestado, hecho bullying y de todo, and scorned for so long. Ese scorn es cuando uno lo botan, le dicen, no, usted aquí no venga, quédese por allá. Scorned, cuando le sacaban el cuerpo. Scorned for so long. Y luego dice, a modo de reflexión, but then, pero de ser así, if he hadn't experienced, si nunca hubiese o hubiera experimentado, experience so much sadness, no, pues qué tristeza tan grave. Si nunca hubiera experimentado tanta tristeza, ¿qué? Continuamos. He wouldn't appreciate his newfound happiness. No tendría cómo apreciar su felicidad, que ahora era suya. O sea, newfound, que ya era suya. O sea, que se la había encontrado básicamente en este momento. He ruffled his feathers, ¿sí? Como que encuadró sus plumas, o sea, las movió para que se cuadraran como debe ser. He ruffled his feathers, o se las sacudió. Raised his slender neck, subió o estiró su cuello. Slender es, ¿qué diría yo? Como esbelto, ¿sí? Alzó su esbelto cuello y let out a cry, que es gritar. Y gritó, let out a cry. Pero no un grito sencillo, fue un grito de felicidad. And he let out a cry, he let out a happy cry. O también podría decir, he let out a cry of happiness. ¿Sí? Y dejó salir
o gritó, definitivamente, o gritó un graznido o un llamado, un grito de felicidad. Tratando de no ser redundante, si gritó un grito, pues horrible. Podría ser emitió un grito, un graznido de felicidad. And that is the end. That's the end, my friends. That is the end. We made it. We made it. Oh yeah. All right. So let's check it. Let's check you out here, guys and girls. Tenemos por acá a Juli Monal, Molano, sorry, Juli. La Juli. Y la Rebe también viene mucho por acá. Y la Jime, yo había visto la Jime, no sé. A la Marta, totalmente. A la Caterine, creo, ¿cierto? Que sí, Caterine. Seba Céspedes, pues este muchacho es de los clientes fijos. Sammy Lopi también. Shana Rivera, have I seen you before? Julian Reese, I've seen you before too, right? Marcela, de las de todos los días. Lady, I think I've seen you too. Mario, right, lady? So I don't know, and Jerónimo, que ahora se volvió regular, que me encanta, súper amigo de mi hijo. Emanuel, Belén, and Boogaloo, and Girl Warrior. Oh, Girl Warrior, my friend, how are you? Tati Trujillo, and Ana Cris Díaz Alateza, en pianista, yes, en Clau Cardona, en María Rojas, and Marce, que no falta. Sebas, yeah. Pedro Centeno, en María Rojas and Perro Muerto. And Sebas again, and, the rest of the gang. Thank you very much, everybody. This is great having you here. Even if we don't have big numbers, I don't care about the big numbers. I don't give two rats asses have big numbers or not. I would be doing this on my own. Yo estaría haciendo esto solo y leyendo esta cosa sola. I just do it in company, right? And it works, I hope. ¿Qué tenemos por acá en los YouTubes? Vamos a ver. En los YouTubes tenemos ¿qué tenemos por acá? A Rubén Darío Árboles, se dio las cañas, ¿sí? Dice, can hear you. When will these classes be held? Monday, Wednesday, Friday, 9 p.m. Colombia time. It was a good story. Thank you. I like this short story. Yeah, it was shorter than others. Fue un poco más corta que otras. What else can I tell you? Sí, entonces, recordemos que hay varias cosas con esta cruzada que estoy llevando yo a cabo a nivel personal de sacarlos a ustedes, tantos como sea posible, con un grado de bilingüismo tal que vayamos más allá de ganar un examen, vayamos más allá de sentirnos cómodos en inglés o simplemente defendernos y lleguemos al punto de esa cúspide que yo he definido para todos como el ser sexy en inglés y no lo subestimemos, perdón, y no lo malinterpretemos. La idea de ser sexy es que uno pueda venderse en el contexto dado. Puede ser una entrevista de trabajo, así de sencillo. Una entrevista de trabajo y que tú suenes de una manera convincente, una manera que tientes a esa persona a considerarte a ti parte del equipo por cómo ves tú la vida, ¿sí? La dimensión que tú captas de una situación. Y eso se logra en la entrevista. En la entrevista de TOEFL y IELTS es lo mismo, muchachos. Simplemente es uno tratar de buscar la forma de impactar a esa gente que te está escuchando. Incluso podría decir uno hasta hacerlos reír. Si el objetivo es hacer reír a la gente del IELTS, sobre todo, que son así todos emperifollados y son allá como que, ah, hello, grab a seat, y uno como que trata como bueno, yo aquí donde les meto la payasada. And just try to make him laugh. What else? Para conseguir novia, para conseguir carro, para conseguir plata, para conseguir pa' un pasaje. Be sexy. Just no se contenten ya más con yo hablo inglés, no. Convenzan con el inglés, ¿ok? Persuadan con el inglés, ¿ya? Disuadan con el inglés. Enamoren. It has to be sexy. No tiene que ser tanto como de lo romántico, ¿no? Creo que aplica a todas las ramas. Y yo creo que es una extensión de algo que hace aproximadamente
Estoy pensando unos 18 años atrás, comencé a pensar mucho, que es cómo ser inteligente en inglés, ¿sí? Cómo ser inteligente en inglés hace 18 años. Y hoy en día, después de 18 años de experiencia, lo cambié todo. Ya no digo que cómo ser inteligente en inglés, sino cómo ser sexy. Oh, by the way, I'm gonna open the camera right here too. Sorry. Let me see. I'm here. There. Okay. So now you can see me if you're still in the YouTubes. I see 8 people, and the Instagram people, the Instagram crowd, the Instagram tribe. Sí, entonces yo diría que estos momentos acá compartidos con ustedes es para seguir como cimentando, ir abriendo camino para esta cruzada que llamo yo, donde nos vamos a armar de un grupo de personas que ya están mamados y mamadas de que el inglés sea básicamente como un proyecto a algún momento en que se me dé que ya me inspiré y comencé a hablar inglés. Pura caspa, pura caspa. It's a whole bunch of bullshit, It's a cartload, it's a sack of bullshit. So just, like, simplemente ajustense a una simple realidad que tienen que ustedes decir, lo que he intentado no daba resultado. Tiene que haber otra forma, tiene que haber otra comba en el palo. Y hay que buscarla, porque si uno se queda intentando en lo mismo que no da, pues vas a obtener los mismos resultados. Vas a ver toda la vida el que o la que dice, yo me defiendo. Yo no hablo inglés, pero yo entiendo tanto. Pregúnteme, pregunta uno, creo que te pregunté, no sé qué entendiste. Buen punto. Anyway, so the idea here is todos los lunes, miércoles, viernes, llueva, truene o relampaguee, nos vemos a las 9 de la noche para leer una historia de niños y le hacemos el análisis como lo hicimos hoy. Estamos en YouTube, en Instagram, en ambos queda grabada, ¿ok? La sesión. Lo que hacemos es, hacemos un análisis de la lectura, desde la parte fonológica, semántica y de estructura de la lengua, hablando un poco de lo cultural, haciendo un poco de comparación entre lo cultural de aquí y de allá para que se nos quede más en la mente, tirando chistes malísimos, que otros unos chistes horribles que me da pena después cuando yo me escucho a mí mismo, yo como que, ¿cómo dije yo esa bestialidad? Por Dios bendito. Esta gente, esta gente viene acá porque quiere cultura y yo con esta incultura tan reteñida sobre mí. Pero anyway, that's me. Aparte de eso, martes y jueves, el curso para hablar inglés básico fluido, no lo eche en saco roto porque las técnicas de allí no son las técnicas que utilizamos acá, son diferentes y tenemos unas herramientas muy sobradas. Estamos utilizando Kahoot, un repaso de gramática y de vocabulario profundo con juegos y concursos tipo Kahoot. Bacanísimo, cada semana reciben 10 ejercicios. Esa es una de las herramientas que tenemos. Otra herramienta es Accent 101, una plataforma para que mejoren cada vez más y más su acento, ayudados de series de televisión, las que a ustedes más les gustan. Simplemente clipsitos para uno ahí, en el contexto de cada una de esas series, en esos pequeños momenticos, esos clipsitos, ustedes escuchan los sonidos que están estudiando y se van familiarizando. Y poco a poco, imitando, mediante la imitación, van sacando un acento, diría uno, gringo. Por otro lado, está también, ¿qué más tenemos? Lingostand. Lingostand es una plataforma para que juegues con vocabulario auténtico tuyo, de tu preferencia, y también puedes escuchar voces sí, autogeneradas, voces sintéticas de IBM, de la inteligencia artificial de ellos, que se llama Watson, excelentes acentos, y con eso te pueden modelar para que cada vez vayas cogiéndole más el ritmo a esto del inglés que ustedes quieren hablar. Y por último, esos martes y jueves estamos haciendo unas viñetas donde ustedes aprenden conmigo a cómo crear historias cortas de ustedes mismos con ciertos propósitos y luego grabarlas para que entre todos nos critiquemos y aprendamos mutuamente. Y esa es la comunidad que estamos tratando de, de robustecer, ¿no? La comunidad que se convierte en un movimiento y ese es el sueño que me desvela,
Como lo pueden ver acá, son las 11:38 and I have slept very little because I've been pretty busy, but I'm here, your servant, su servidor, y les agradezco mucho el haber estado acá. Es para mí un honor, un privilegio totalmente, de corazón se los digo, y esta lucha, mi lucha, my struggle, como diría Hitler, mi lucha es la lucha de ustedes. Que sean bilingües, que sean sexy, que sean fluidos y fluidas, que les vaya muy bien con esto del inglés, porque no es un lujo ya, es una habilidad más que hay que tener. Y para todos se convirtió en una cosa que nunca llegará. Until you met me. So, I'll see you again tomorrow, okay? Nos vemos mañana. Have a good night. Que la Virgen lo acompañe. And as you were, soldiers. Como estaban, como los dejé antes. Bye, guys. And also bye-bye over here because I always forget the YouTubes. Y lo dejo abierto. Y luego como que, ay, te pudiste contemplar el perrito tan lindo. Anyway. Thank you very much. And I'll see you soon, okay? And by the by, guys. See you soon. Who's in here anyway? Do you have any more comments? No, I think I read all. Puedes escribir nombre de las apps. Okay, sí. Sorry, Polanco. Yeah. Just give me a second. Just give me a second. So we have bingostand.com, bingostand.com. Give me a second. Bingostand.com. Ese es uno. El otro se llama accent101.com. Y el otro es el Kahoot. Este sí me lo tienen que preguntar directamente ustedes. Send me a direct message. Les explico más. Okay. Direct message for Kahoot. Accent 101, sí, vayan directamente a Accent 101, la página. Lingostand, vayan a Lingostand, la página. Y lo de Kahoot me lo preguntan a mí directamente y that's it. Have nothing else. Thank you very much and I'll see you soon, okay? Be good and have a good night.